con la transmisión por Facebook y parece que ya se resolvió. Ya, justo en este segundo ya se resolvió, entonces podemos comenzar. Bien, muchas gracias, Eder. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos a esta primer sesión interactiva de nuestro curso sobre el capital, en colaboración con diversos intelectuales, diversos especialistas en la materia de Latinoamérica, de nuestra Latinoamérica, entre ellos particularmente eh, están presentes los países Brasil y Chile. Y bien, esta es nuestra primera sesión interactiva donde la doctora Katia Colmenares va a presentar una disertación acerca de el método de Marx, tema que ella ha desarrollado a lo largo de su carrera, pero permítanme hacer un breve esbozo sobre su larga carrera. Bien, Katia Colmenares es una filósofa mexicana, una doctora en humanidades y con especialización en filosofía política por la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, Iztapalapa, integrante del Consejo Interno y responsable de los planes y programas académicos en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Fue directora en la licenciatura de Filosofía y en la maestría de Filosofía y Crítica de la Cultura en la Universidad Intercontinental de la Ciudad de México. Ha dictado diversas conferencias en países como Bolivia, Venezuela, Guatemala, Colombia, Argentina y Honduras. Eh, Tiene un postdoctorado en el programa de estudios latinoamericanos y ha publicado diversos artículos en relación a la lógica dialéctica, la filosofía política crítica y el método de la ciencia en la línea de la filosofía de la liberación. Es autora del libro Hacia una ciencia de la lógica de la liberación, elementos para una crítica de la razón transontológica en la editorial Autodeterminación, La Muela del Diablo, en Bolivia en el año 2015. Entonces, tengo todo el placer de presentar a la doctora Katia y bueno, la dejo que comience su participación. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Bruno. Muchísimas gracias, Eder. Y pues les damos la gran bienvenida a esta sesión interactiva. Me da mucha alegría estar con ustedes el día de hoy para tratar un tema que pues es muy importante para nosotros en América Latina porque nos estamos jugando procesos de transformación política en donde se quiere construir no solamente, digamos, horizontes de novedad, de estados nuevos, de políticas comprometidas con los pueblos, sino que estamos también en un momento histórico muy fuerte, que nos exige mucha creatividad, porque se trata de ver el colapso de un sistema civilizatorio completo. Entonces, lo que estamos viviendo el día de hoy es el proceso de caducidad de un proyecto civilizatorio que tiene aproximadamente 500 años. Es un tiempo largo, es un tiempo que se puede contar desde la conquista de este continente. Y también es curioso que el día de hoy estamos asistiendo a novedades políticas que también están surgiendo en este continente. Es como si el inicio y el fin de la era moderna pudieran vivirse de manera central en América Latina. Y tratar temas como este, como temas, digamos que pueden sonar tan abstractos, son, sin embargo, muy importantes porque se trata precisamente de pensar lo nuevo. Y cuando uno quiere pensar lo nuevo, aparece el tema del método. El método es una vuelta a reflexionar cómo estamos accediendo a la realidad y si podemos tener una mirada nueva, si podemos producir conocimiento nuevo, si podemos producir una realidad más cercana a
reproducción de la vida, ahora sí de todos y de todas. Entonces, el día de hoy yo quisiera con ustedes reflexionar este tema del método de Marx, porque Marx produce una reflexión que es quizá una de las más radicales, críticamente hablando, y que hasta el día de hoy ha dejado al capitalismo sin posibilidades de contestar. Sí, desde la obra de Marx, el capitalismo no puede lavarse la cara, no puede ponerse un rostro humano, sino que quedó a todas luces demostrado que era un sistema de dominación, que era un sistema de explotación. Y a mí me ha llamado mucho la atención cómo después de una obra tan radical como es la de Marx, ¿por qué no surgieron, digamos, otros pensadores de esa envergadura crítica? ¿Qué es lo que nos está faltando? Cuando el doctor Enrique Dussel trabajaba su política de la liberación, él estaba dando clases en la UNAM y en esa época estaba justamente en un curso sobre las 4 redacciones del Capital. Y él decía, la metodología de la filosofía de la liberación es la metodología que utiliza Marx en el Capital. A mí me llamó profundamente la atención esa afirmación, porque significaba pues realmente poder hacer del método de Marx una crítica que pudiera aplicarse a otros campos de conocimiento. En ese momento, el que estaba trabajando la política, ¿no?, se veía claramente cómo funcionaba ahí. Y bueno, desde entonces empezamos a rastrear este tema y bueno, hemos estado en eso hasta el día de hoy. Entonces, para comenzar, precisamente el maestro Dussel me dijo, bueno, si quieres trabajar ese tema, primero te tienes que meter a ver qué hizo Hegel, o sea, de qué se trata la lógica hegeliana para que entonces podamos darle vuelta, porque Marx lo que dice precisamente en el inicio del Capital es que él va a poner a Hegel o a la dialéctica hegeliana sobre sus pies, porque estaba de cabeza. Entonces, pues había que ver de qué se trataba eso de poner sobre sus pies. Y entonces empezamos a trabajar la dialéctica de Hegel de manera muy, pues como muy profunda, y empezamos a entender toda una lógica de pensamiento que está presupuesta en Marx, pero no muchas veces se hace explícito. Entonces, el día de hoy vamos a intentar, ¿no? Va a ser un esfuerzo grande de poder hacer inteligible en qué consiste esta metodología, en qué consiste esta puesta sobre sus pies de Hegel. Entonces, para ello va a ser necesario decir algunas cositas sobre la lógica de Hegel. Y es que también es importante que tengamos en cuenta que la dialéctica de Hegel no ha sido muy bien entendida. Hay una obra que yo les recomiendo muchísimo, que es una biografía de la vida de Hegel, que la escribe Terry Pinkard. Y la primera página es increíble, porque empieza diciendo algo así como, Hegel es uno de esos autores de los que todo mundo cree saber algo. Y entonces, bueno, Hegel defendió al, el gobierno prusiano, planteó la dialéctica, tesis, síntesis, tesis, antítesis, síntesis, planteó, entonces se pone a hacer una suma de cosas. Y luego cuando termina casi la página, dice, bueno, con excepción de la primera línea, todo lo que acabo de decir es falso. Y la primera línea es, Hegel es uno de esos filósofos de los que todo el mundo cree saber algo, ¿no? Es lo único verdadero. Después todo lo demás es falso. Y dice, pero es que además, aunque es demostrablemente falso,
la gente sigue repitiendo lo mismo, año con año, año con año. Y entonces, imagínense si eso pasó con Hegel. ¿Qué no pasó con Marx? Y con Marx tenemos todavía un problema mayor que supone la dialéctica de Hegel. Entonces, realmente hay como ciertas limitaciones que tenemos que superar y que creo que ahora, digamos, en el siglo XXI tenemos todas las herramientas para hacerlo, porque además otra cosa que hay que hacer notar es que por primera vez tenemos la obra de Marx en todo lo que se refiere al Capital publicado, y publicado en el original, en alemán, y ahora hay que empezar a hacer las traducciones en todas las lenguas. Porque también teníamos un Marx que estaba muy velado por un marxismo del siglo XX que hizo muchos manuales y que de pronto facilitó tanto, según la lectura de Marx, que se volvió un poco un marxismo de manual que no tenía mucho que ver con Marx. Y hay que decir alguna otra cosa también, y es que se cometieron varios excesos como tomar textos que Marx nunca escribió. La ideología alemana, por ejemplo, es uno de esos textos que no es una obra como tal de Marx, sino que fue un poco un Frankenstein, ¿no? Una obra ahí construida para poder justificar ciertas cosas y así hay, digamos, varias cosas que podrían sorprendernos a la hora de acercarnos a las ediciones de Marx, ¿no? Textos incluso, nos comentaba el secretario de esta institución que se llama Marx Engels y que están haciendo todo este trabajo de publicar los 114 volúmenes. Y él nos decía, o sea, se cometieron excesos incluso de textos que se tradujeron al ruso y que después de lo que Marx hizo, y se fue construyendo un poco Marx a modo, un Marx que teníamos que nosotros como que hacer un esfuerzo muy grande por volver a encontrarlo detrás de tantos dichos. Y uno de los que nos ayudó en este camino, en ese sentido, una senda, es Enrique Dussel. Otro también fue y es Franz Hinckelammer. Y Enrique Dussel hizo algo muy interesante en un momento en el cual el marxismo tenía pues todo su discurso muy bien construido. Él comenzaba recién a estudiar a Marx y él dice, bueno, yo en lugar de ponerme a leer todos estos manuales de marxismo, los hizo a un lado y se fue a leer a Marx, pero de manera ordenada, que es como debiera uno leer a los autores. Es decir, desde los primeros textos hasta seguir, hasta el final. Y cuando no había texto publicado, pues él se fue a Alemania a buscar los manuscritos. De manera que cuando él terminó, que además tenía él pues una gran ventaja, que es el acceso a la lengua alemana, pues él pudo leer de primera mano al autor y pudo leerlo en genealogía, o sea, como él iba construyendo los temas y con una visión, con una formación previa también filosófica muy robusta. De manera que él empezó a encontrar cosas nuevas, cosas que el marxismo nunca había visto. Y de ahí es que él empezó a trabajar el método, ¿no? El método que hoy, pues, quiero yo un poquito transmitirles en qué consiste. Y bueno, hay que decir que la obra de Hegel es una obra que piensa desde la modernidad, desde un proyecto civilizatorio para justificar la modernidad. O sea, ese es todo su proyecto y la verdad que es muy explícito. Incluso yo les quiero mostrar aquí algunas citas de pronto que nos serán importantes y, por ejemplo, les voy a poner esta. Miren lo que dice. Dice, nuestro conocimiento aspira, esta es una cita de Hegel,
Nuestro conocimiento aspira a lograr la comprensión de que lo que la eterna sabiduría se ha propuesto, se ha cumplido. Al igual que en el suelo de la naturaleza, en el suelo de lo real y activo en el mundo, nuestra consideración es, por tanto, una teodicea, una justificación de Dios. Bueno, es una cita tremenda. Pero esto para decirles que la obra de Hegel, en general, la filosofía de Hegel, es una obra de justificación de la modernidad. Entonces, él lo que trata de mostrar es por qué las cosas son como son. Y realmente explica de manera muy apegada cómo se ha ido construyendo Europa y cuál es la visión de mundo que hay en Europa. También hay que recordar que Hegel está viviendo un momento en el cual la modernidad es pujante, con un sistema capitalista que está, creciendo y haciendo soñar a las juventudes. Si antes no se tenían insumos, no se tenían suficientes mercancías, si faltaba la tela para la ropa, es decir, si había muchas necesidades no cubiertas, de pronto la modernidad se vuelve, ¿no? Con la revolución industrial, con la ilustración, como un proyecto que realmente nos va a llevar a la plenitud del goce y de las necesidades cumplidas. O sea, se plantea como proyecto el reino de Dios en la tierra. Obviamente que hizo soñar a generaciones, o sea, de jóvenes que veían en la modernidad, en poder encontrar ahora sí que en la razón un lugar desde donde poder proyectarse, ¿no? Y poder cumplir con todas las aspiraciones de la humanidad. Entonces, Hegel habla desde ese triunfalismo, o sea, desde esa victoria, ¿no? Que está como por alcanzarse, que plantea el capitalismo naciendo. Pero vamos a ver entonces, tiempo después viene Marx. Es decir, los sueños ya no son solo sueños, sino que también vienen pesadillas. Es decir, ya empezamos a ver, ¿no? Un montón de pobreza que se produce. Los obreros, pues sí, están produciendo un montón de mercancías que después no pueden comprar, ¿no? Porque no les alcanza. Se están quedando, ¿no? Ahí en la máquina. Es decir, de pronto el ser humano se vuelve una tuerca de la máquina y se empiezan a ver un montón de inversiones en la realidad. Es decir, el sueño no nos había llevado a donde dijo que nos iba a llevar. Y Marx puede ver eso. O sea, Marx es una generación que ya está viendo las consecuencias negativas no intencionales. Y desde ahí habla. Entonces, esto es importante decirlo porque las obras siempre nos van a hablar y los pensamientos siempre están situados en algún lugar. Cuando agarren un texto, cuando agarren una obra, un autor, siempre hagan una pequeña reconstrucción para ver desde dónde está hablando, en qué momento histórico está, desde qué país, o sea, cuál es la historia, incluso la historia biográfica de la persona es importante. Porque las obras no se dan así nada más, el pensamiento siempre es un pensamiento situado. Entonces Marx ya nos va a hablar como de estas consecuencias negativas, de manera que su filosofía no es una celebración, es un pensamiento que se plantea crítico, ¿sí? Y crítico de ese sistema que no está atendiendo la reproducción de la vida. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Marx? Marx va a agarrar y va a decir, bueno, la lógica de Hegel nos sirve para entender el capital desde los ojos del capitalista. O sea, hay que ver. Entonces, no es que agarre la dialéctica de Hegel y la tire a la basura, no es que no nos sirve más, no, nos sirve. Y de hecho, él siempre lo va a reivindicar como su gran maestro. Pero nos va a servir para mostrar cómo es que un sistema se ve a sí mismo, se justifica a sí mismo para reproducirse a sí mismo. Pero eso no quiere decir que eso sea toda la realidad y que con esa explicación nosotros podamos quedarnos. Porque además hay que decir una cosa. Hegel quiere explicar la realidad. Marx quiere transformar la realidad. Entonces son dos perspectivas muy distintas. Una es más como de hacer una reconstrucción
Y Marx es de llevar a cabo una revolución, o sea, cambios. Entonces, ustedes se acordarán de esta tesis, la 11ª tesis de Feuerbach, que se dice mucho por ahí y que dice algo así. Es una tesis que escribe Marx y que dice algo así, como los filósofos hasta ahora se han dedicado a interpretar el mundo. Entonces, pensemos en Hegel, ¿no? Los filósofos se han dedicado a interpretar el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Entonces, él va a ser un ejemplo de cómo se puede construir un pensamiento crítico, o sea, un pensamiento que no solo me explique la realidad, sino que conlleve una praxis, ¿no? Que conlleve también un juicio de que hay cosas que no están bien, que hay cosas que hay que cambiar. Entonces, en esto, digamos, se va a distinguir mucho de Hegel, porque Hegel no va a ser crítico, o sea, en ese sentido que Marx. Hegel va a decir, de hecho, la crítica es como para los jóvenes, ¿no? Para el joven que todavía no entiende cómo va el mundo. Porque cuando uno ya es maduro, uno ya es grande, uno entiende, entonces se vuelve menos crítico, pero también más sabio. Esa es la visión de Hegel, ¿no? Entonces, él no pretende, digamos, hacer una crítica como tal, sino explicar por qué es lo que es y sobre todo dar como un fundamento para que digamos, lo que se está dando se dé de una manera racional, ¿no? Y se puede entender de una manera racional. Marx quiere transformar. Entonces vamos a tener como dos visiones, ¿no? Una, decíamos, desde los ojos del capitalista, o sea, cómo explica el capitalista el propio sistema. Para eso nos sirve Hegel. Pero Marx va a decir, bueno, no es la única mirada posible, porque podemos también ver desde otro lugar. Por ejemplo, desde el que no puede reproducir su vida. O sea, el modo como sufre la persona que vive en carne propia la explotación del capital no puede ser la misma, no puede ser la misma reconstrucción. O sea, hay como otras miradas desde donde se puede ver un fenómeno. Entonces, Marx se va a situar desde ese lugar y desde ese lugar crítico. Entonces, otra cosa, Marx no va a tomar, digamos, la modernidad como su punto de partida. O sea, Hegel sí. Hegel parte de la modernidad y trata de hacer una justificación. Marx no. Marx se da cuenta de que la sociedad moderna que existe no es la única posible, ni la mejor posible, que es lo más importante, ¿no? O sea, se puede cambiar, se puede transformar. Entonces, él dice, yo lo que pretendo, y así lo va a poner, este es el objetivo, dice, el objetivo, esto lo dice en el prólogo de la primera edición del Capital, dice, el objetivo último de mi obra es sacar a la luz la ley económica que rige el movimiento de la sociedad moderna. Esto si lo leemos desde Hegel nos da un montón de pistas y un montón de luces. ¿Por qué? Porque la sociedad moderna tiene una manera de reproducir su vida. O sea, hay distintas maneras de ser en el mundo y una posible es la sociedad moderna. Y la sociedad moderna implica un tipo de vida que es la que reproduce el sistema capitalista. Entonces, aquí ya vamos entrando en materia. Va a decir Marx, el sistema capitalista no solamente produce mercancías, produce por una parte objetos, pero produce también sujetos. Y tan importante es producir los objetos de la mercancía como producir los sujetos que consumen esas mercancías. Porque si solamente produzco los objetos, entonces nada me garantiza que el sistema continúa. Pero si yo reproduzco los dos, entonces se va a dar, ¿no?, el proceso como tal en un dinamismo que va a reproducir el sistema. Entonces, el sacar a la luz la ley económica se trata de sacar a la luz la lógica del modo de vida de la sociedad moderna.
Entonces, eso es lo que está haciendo Marx. O sea, está mostrando cómo se reproduce la vida en la sociedad moderna. Entonces, se trata de hacer explícitas, ¿no?, estas condiciones económicas, y esto va a significar mostrar en qué consiste el modo de producción capitalista, cómo se ha producido, porque entonces el modo de producción capitalista es como el sistema económico necesario para que se produzca la sociedad moderna, que es como su contraparte, ¿sí? Y no se da uno sin el otro. ¿Qué características tiene la sociedad moderna? La sociedad moderna está basada en individuos. ¿Qué quiere decir individuo? Individuo quiere decir un yo que busca su propio interés. O sea, yo tengo que ser un yo. Si yo soy un ser comunitario, ya no soy un individuo. ¿Sí se entiende? Entonces, una cosa es ser comunitario, que tiene otra manera de entenderse, la estructura, incluso la estructura del singular, no es un yo que busca su propio interés, es un yo, pero que busca el interés de la comunidad. Entonces, hay como otro centro que se establece en el singular. Entonces, la sociedad moderna sí está constituido de estos yos individuales. Y entonces, bueno, es muy importante tener esto en cuenta para poder ver que la sociedad moderna no es la única posible, que hay otras posibles, y de hecho Marx lo va a decir en algunos otros textos de su juventud, y dice que la esencia del ser humano es una esencia comunitaria. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a ir teniendo en cuenta. Yo voy a hacer ahorita como un esbozo para poder empezar ahora sí a agarrar la primera categoría y empezar a ver cómo va desgranando Marx, ¿no?, este devenir, y que eso les pueda a ustedes servir para continuar la lectura en lo que viene. Entonces, casi siempre se dice, ¿no?, que Hegel es un idealista, ¿no?, y que Marx es un materialista. Entonces, pareciera como que es lo mismo, pero al revés, ¿no? O sea, mientras que para Hegel lo importante era las ideas, y porque desde las ideas se produce la realidad, se dice normalmente que Marx parte de la realidad y desde ahí, desde esa realidad, se producen las ideas. Bueno, esa es una manera muy simplista de entender la inversión de la dialéctica. Es un poquito más compleja, porque en realidad Hegel está pensando en su realidad, pero su realidad, o sea, el lugar desde donde él se sienta para pensar es la modernidad, ¿sí? La realidad moderna, la sociedad moderna. Desde ahí él está ubicándose para poder entender, o sea, elevar, construir un pensamiento que le ayude a explicarse ese lugar en el mundo de la modernidad. Lo que va a hacer Marx es que se va a situar no desde la sociedad moderna, y aquí empieza como a ser interesante la distinción entre uno y otro. Entonces, él va a decir, la lógica, digamos, la lógica moderna está invertida porque la realidad moderna es la que está invertida. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a empezar a tejer más fino. Es decir, hay una lógica que dice Marx, hay una lógica que está invertida. La lógica de Hegel es una lógica invertida. Pero en realidad lo que le preocupa a él no es tanto que la lógica esté invertida. Lo que nos preocupa es que la realidad esté invertida. Y por eso lo que él pretende es cambiar la realidad. O sea, si Marx pensara que es solamente un problema de lógica, pues habría escrito, en lugar de una ciencia de la lógica, como escribe Hegel, hubiese escrito una ciencia de la lógica crítica. Pero no. O sea, él no escribe un texto de lógica. Él escribe un texto
que se llama Crítica al Capital, crítica de las categorías de la economía política burguesa. O sea, escribe un texto que habla de cómo es que se reproduce la vida en la modernidad. Entonces, lo que tenemos que nosotros concentrarnos es en cómo podemos transformar esa realidad. Entonces, a Marx no le interesa tanto que la lógica esté invertida. Lo que le interesa es que la gente tenga claro cuál es la realidad desde donde tenemos que basarnos. Entonces, vamos a ir ahora sí, a ver muy brevemente esta presentación, permítanme. Ahora sí. Aquí la tengo. Fíjense. Si Hegel va pasando de un concepto a otro concepto. O sea, el modo como va él ir tejiendo los conceptos es como de uno a uno, de uno a uno. Entonces, aquí yo puse como estos tres conceptos para que veamos, ¿no? De una manera así muy representativa, porque nos llevaría demasiado tiempo exponerlo de manera exhaustiva, pero para que nos demos una idea de cómo avanza una lógica y la otra. Entonces, cuando explica, Hegel empieza a hacer su exposición en la lógica diciendo, bueno, yo voy a partir del primer concepto para poder de ahí construir todo un sistema de la ciencia que esté bien fundamentado. Entonces, tengo que empezar por el primer concepto de todos los conceptos. Entonces, ¿por dónde voy a empezar? Dice, bueno, voy a empezar por aquel concepto del cual no puedo yo evitar pensar, ¿no? Entonces, de ahí que él parte del ser. O sea, el ser es ese concepto primero, porque cuando yo empiezo a hablar de cualquier cosa, si yo quiero explicar algo, digo, tal cosa es, ¿no? O sea, siempre lo predico como siendo. Entonces dice Hegel, voy a empezar por el ser, porque ese es el primer concepto que yo tengo que explicarme qué es, ¿no? Y cuando va a ver lo que es ese concepto, ¿no? Empieza así como a ver por dentro qué es y se va dando cuenta que es una cosa bien indeterminada, que no puede decir realmente nada, porque cada vez que él quiere decir algo, pues ya lo aleja, ¿no? Si yo digo el ser es y digo otra cosa, entonces ya estoy diciendo algo más que ser, ¿no? O sea, lo estoy sacando de su propio lugar. Entonces se empieza a volver como complicado para el mismo Hegel expresar y dice, me encuentro con la nada, o sea, tratando de explicarme lo que es el ser, me encuentro con la nada, o sea, con su contrario. Y de ahí dice, bueno, ¿cómo pasé del ser a la nada? Entonces, ¿cómo devengo, no? De una cosa a la otra. Entonces, ahí él empieza a hacer una exposición del primer concepto y todo lo que va a encontrar posteriormente va a ser lo que tiene en su interior ese concepto, ¿sí? Pero va a ser, digamos, un trenzado con un solo hilo. Con un solo hilo va a construir Hegel toda su lógica. Entonces va a ir primero a todos los conceptos puros de la razón, después a ver los conceptos cómo se manifiestan en la naturaleza, después cómo se manifiestan en la vida de los seres humanos, en la historia, ¿no? Hasta llegar ahora sí otra vez a la religión, a la filosofía, hasta Dios. Entonces, pero es un solo hilo con el que hila todo. Marx va a ser interesante porque él va a hacer algo, que nos va a cuestionar siempre los conceptos que utilizamos. Entonces él dice, bueno, yo para explicar, digamos, todo el sistema capitalista, pues voy a ir como a una unidad así simple, ¿no? Desde donde yo pueda partir, que sea como fenoménica, o sea, que nos aparezca a todos ante los ojos, porque me interesa que todo el mundo lo entienda. Y entonces tengo que partir de algo como muy a la mano.
Y entonces parte de la mercancía. Ese es el primer concepto para poder explicar todo el sistema capitalista. Dice, voy a ir como a una unidad que esté delante de los ojos, un fenómeno, y desde ahí empiezo a explicar. Entonces, cuando explica, o sea, dice, bueno, tengo la mercancía. ¿Y qué es una mercancía? Entonces, así, abre también, ¿no? Igual, el paquete como Hegel, ¿no? Abre el paquete y dice, a ver, ¿qué hay dentro de la mercancía? Dice, bueno, la mercancía pues tiene que ser primero un valor de uso, o sea, algo que sirva, porque si no sirve, pues nadie lo compra, entonces no es mercancía. Pero el hecho de que diga, es un valor de uso, lo liga automáticamente con otra variable, ¿no? Que viene como de otro plano, que es la vida humana. O sea, tiene que ser útil, ¿para qué? Para la vida humana. O sea, si no es útil para la vida humana, no puede ser mercancía. Entonces, Marx va a descubrir un factor nuevo, un horizonte nuevo, pero que le va a dar realmente realidad a todo su discurso. Y esa es la vida. Entonces, este es un descubrimiento que va a hacer Dussel, ¿no? Dussel, de hecho, se va a poner a contar las veces que utiliza la palabra vida Marx en el Capital, y son muchísimas. No tengo el número ahorita bien presente, pero es una palabra, o sea, que está siempre ahí en las reflexiones que está haciendo Marx. Entonces, es como si hiciera un trenzado, pero ya no, digamos que va de un concepto a otro, sino que siempre baja al horizonte de la vida y desde ahí vuelve a elevarse otra vez. Entonces, dice, bueno, la mercancía es un valor de uso, sirve para la vida. Dice, valores de uso pueden ser de múltiples maneras, o sea, para la vida física, pero también, o sea, de la reproducción, digamos, de la fuerza, ¿no? Pero también puede ser del espíritu, de la fantasía, ¿no? Porque hay muchas necesidades. El ser humano se reproduce humanamente, no se reproduce solo físicamente, sino que se reproduce con cultura, se reproduce con sentido, con una narrativa, y eso es muy importante. Y eso es como lo que le da el toque de humano, ¿no? O sea, si yo agarro, y siempre pongo este ejemplo porque es muy feo, pero es muy útil. O sea, si yo agarro y alguien me dice, oye, tengo hambre, y yo agarro la comida y se la tiro al piso, pues él se siente obviamente no, o sea, no satisfecho, por más que los vitaminas, minerales, proteínas sigan en la comida en el piso, hay algo que no hay, ¿no? Y es la dignidad. Entonces también nos alimentamos de esa dignidad. Ese es un contenido, digamos, espiritual, humano, pero es tan importante como las vitaminas, minerales y proteínas, ¿sí? Entonces, Marx se da cuenta, digamos, de estas dimensiones de la vida. O sea, la vida humana es compleja, pero está siempre presente. Entonces, bueno, el valor de uso de la mercancía se refiere a toda esa dignificación y a todo ese ámbito de la vida. Después dice, bueno, pero también la mercancía puede ser intercambiable, por eso es mercancía. Porque pues yo si agarro y me encuentro un plátano ahí en la palmera, ¿no? Agarro y me como el plátano y ahí pues ni hubo comida, ni hubo intercambio, ni hubo nada, eso no es mercancía, eso es simplemente un producto que yo agarro y me como. Pero mercancía es otra cosa, mercancía significa que puede ser intercambiable por otro producto. Entonces, ¿qué es aquello que yo intercambio cuando pongo dos productos en simetría? O sea, ¿qué es lo que se tasa en uno y otro, ¿no? Que los hace idénticos en algún sentido. Entonces dice Marx otra vez, la vida humana. O sea, la cantidad de vida que ha quedado ahí coagulado en el objeto. Entonces, otra vez tenemos aquí la vida, ¿no? Entonces, la vida se expresa, por ejemplo, en el tiempo de vida. O sea, yo he dedicado 8 horas a producir una mesa y esas 8 horas de mi vida están ahí. Y cuando otra persona me dice, mira, yo he hecho estos zapatos y los he hecho en 8 horas, pues entonces podemos cambiar sus 8 horas de zapatos por mis 8 horas de mesa y entonces hacemos un intercambio. O sea, eso es lo que entra en relación.
O sea, finalmente es la vida lo que le da el contenido, lo que le da el valor. Entonces va a decir algo muy importante. Eso es lo que o sea, el tiempo de trabajo es lo que le da valor a, los objetos y lo que entra en relación. Entonces, después sigue avanzando, ¿no? Entonces llega, ¿no? A valor de cambio, valor, y cada uno de estos tejes que va haciendo, o sea, cada una de estas exposiciones de los conceptos, de todo el sistema de las categorías, siempre va a ir viendo de qué manera la vida está ahí entrelazada. Entonces, esto es algo nuevo con respecto a Hegel, porque le da un sentido de realidad y también un sentido crítico. Porque de pronto esa vida, por ejemplo, que empieza a estar ahí ya en circulación, y qué es lo que va a decir Marx, ¿no? O sea, la circulación del capital es circulación de sangre, es circulación de vida humana. Eso es lo que está, está chorreando sangre por todo lado, eso es lo que circula. Entonces, cuando un trabajador, ¿no? Dentro ya del sistema capitalista, pone su vida, pone su tiempo de vida en un objeto, después se le paga una cantidad y esto se llama salario, el sistema del salario. Pero va a decir Marx, el salario encubre precisamente la explotación en el capital. ¿Por qué? Porque yo trabajo 8 horas, pero eso que yo trabajé 8 horas, digamos que en esas 8 horas yo produje la mesa y la mesa se vende en 800 pesos. Entonces, cada hora, digamos, de mi trabajo valdría 100 pesos, ¿no? Pero en realidad yo voy a mi trabajo y no me pagan 800 pesos, que fue lo que costó la silla que yo produje, sino que me van a pagar a mí 200 pesos, ¿no? Ya, es muy amable el capitalista que me emplea y me va a pagar 400 pesos. O sea, me va a pagar la mitad. Ese es mi salario por el día. Pero aguas, porque yo trabajé y en realidad produje 800. ¿A dónde va eso que no me pagaron en el salario? Va a decir Marx, bueno, eso va al bolsillo del capitalista y se llama ganancia. Claro que el sistema capitalista no te va a aceptar nunca que tú, trabajador, trabajaste 8 horas y produjiste 800 pesos. Eso no te lo va a aceptar nunca. ¿Por qué? Porque la explicación teórica que va a ser el sistema capitalista va a decir que es el sistema capitalista el que produce todo lo que produce y va a poner al trabajador como un momentito, como una mediación dentro de la circulación del sistema. Entonces, si se dan cuenta, en una explicación, o sea, en una explicación pertinente del capitalismo, hay como una linealidad lógica que explica, digamos, que al final haya, oh milagro, una ganancia. Pero dice Marx, yo no me puedo contentar con el milagro de la ganancia. ¿De dónde sale la ganancia? Tiene que salir de algún lugar. No puede ser así como creación divina, ¿no? O sea, al final del proceso, ¿de dónde sale? Entonces, en la explicación, él va descubriendo y dice, bueno, sale del trabajador. Pero eso la economía política clásica, o sea, la teoría económica, ¿no? Que produjo el capitalismo, no lo puede decir. Entonces, si nos damos cuenta, empieza a haber de teorías a teorías, ¿no? Hay teorías que nos sirven para justificar una realidad y para decir es lo que es, ¿no? Y no le busques. Y hay teorías críticas que nos muestran precisamente que aquellas cosas que no han sido contempladas, al final se ve por qué es que hay unos que son ricos y otros que son pobres, porque el trabajador no para de trabajar sus 8 horas al día, ¿no? Sus 5, 6, 7 días a la semana y sin embargo no sale de la pobreza. No es que le hace falta trabajar. ¿Qué le hace falta? Y dice más, bueno, le hace falta
la sangre que le chupan, ¿no? En cada jornada laboral. O sea, le chupan sangre, es como un vampiro, ¿no? O sea, va el trabajador y le chupan la sangre y le dicen, bueno, aquí te damos, ¿no? Recupérate un poco y te damos aquí 400 pesos para que te vayas a comer unos tacos, ¿no? Y te reproduzcas más o menos. Pero dice Marx, bueno, o sea, sí, lo único que me dan es como para que yo vuelva a recuperar mi fuerza, solo mi fuerza mínima, y yo al día siguiente llegué hambriento de nuevo, pues otra vez a decirle al capital, esquílmame, porque yo tengo hambre de nuevo. Pero no hay manera, o sea, no hay manera de que yo pueda recuperarme como ser humano, o sea, estoy siempre como en la sobrevivencia. Entonces, las teorías, como la dialéctica hegeliana, precisamente lo que hace es que justifica un estado de cosas y en la teoría todo está bien. Es como, ustedes se acordarán perfectamente cuando los economistas dicen, no, pero los números pintan muy bien porque hemos crecido un tanto por ciento, porque el Producto Interno Bruto está en sus mejores momentos. Y sin embargo uno ve en la realidad y seguimos teniendo un montón de pobres, ¿no? Entonces dices, a ver, ¿cómo es que en los números la realidad está bien? Y en la carne de la gente la realidad está mal. O sea, ¿de dónde viene esa diferencia? Tiene que haber una explicación. Entonces, bueno, la explicación tiene que ser crítica, ¿sí? Tiene que mostrar efectivamente dónde está el robo. Entonces, Marx dice, yo voy a agarrar, o sea, y eso fue como el fundamento, lo que lo llevó a él, ahora sí que a sacrificarlo todo para poder cumplir en la publicación de esa obra. Él dice, esta obra yo le he sacrificado mi alegría de vivir, mi tiempo, mi familia, y cuando lo dices literal, o sea, él vivía en la pobreza total, no tenía trabajo, vivía de las dádivas que le daba su grandísimo amigo, o sea, que es heroico lo que hizo, de haber sostenido a esa familia. Entonces, también su familia, o sea, perdió un hijo, después perdió otra hija, o sea, su mujer misma se enfermó, o sea, él vivía enfermo también, o sea, tuvo una vida tremenda, pero él estaba entregado porque decía, yo tengo que explicarle a la gente de dónde viene el robo, para que cuando el trabajador salga a la marcha a luchar, sepa qué luchar, porque si no va a salir y va a pedir un aumento del salario. Y un aumento del salario es volver a ponerse otra vez el grillete, las cadenas de esclavitud, porque tenemos que abolir el salario. Tenemos que cambiar el sistema capitalista como tal. No nos podemos ir con una dádiva de aumento de salario. El problema es de estructural. Entonces tenemos que saber dónde está el robo, dónde nos están sacando la sangre. Y eso tenemos que hacérselo saber al trabajador de a pie, que sepa y que pueda mirar a los ojos al capitalista que lo emplea y decirle, yo sé por qué tú te estás haciendo más rico y yo cada día me estoy volviendo más pobre. Y eso es importante, que la clase obrera sepa, para que su lucha sea mucho más efectiva, ¿no? Y que no vaya así como dando tumbos y no sepa qué es lo que tiene que luchar. Entonces, fíjense, el excedente. Esto lo dice Marx, es una cosa muy linda. Dice, el ser humano puede producir más de lo que consume. Ese digamos, ese sí que es como un milagro, ese sí es como un regalo de la naturaleza. Y en general se produce en toda la vida. O sea, no todos los árboles que encontramos en la naturaleza producen semillas para volverse árbol. No. La mayor parte de los árboles producen semilla para alimentar otras especies. ¿Sí? O sea, ningún ser vivo es como autorreflexivo, o sea, que esté solamente para reproducirse él y ya. No. La vida produce excedente para reproducir el entorno.
Es como un don de la vida. Y el ser humano tiene también esa capacidad. O sea, tenemos la capacidad de producir más de lo que consumimos. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué queremos ese más? Y dice Marx, para la cultura, para la ciencia, para la humanidad. O sea, para todo ese contenido de dignificación de la vida. O sea, ese excedente no es algo así como, ¿cómo decirlo? Como algo no importante. No, podríamos decir que ese excedente es lo más importante de todo, porque es lo que nos da ser humanos. Si yo tengo excedente, si yo puedo satisfacer mis necesidades vitales y además puedo dedicarme, ¿no? Un tiempo a la cultura, a pensar, a reflexionar, a crear, a hacer arte, a compartir, a estar juntos, ¿no? Ahí es donde se recupera el ser humano en su dignidad como ser humano. Si yo tengo un ser humano que solamente está cada día para ganarse el pan, eso no es un ser humano. Entonces, ¿qué le pasa a la clase trabajadora en el sistema capitalista? Que está en un proceso continuo de deshumanización. Cada momento, o sea, va, se entrega al capital y sale disminuido. ¿Por qué? Porque no solo no le pagan todo lo que produce, no le pagan el excedente. Y ese excedente no lo vuelve a ver. Porque imagínense que ese excedente fuera para producir mejores condiciones para todos. Así debería de ser. O sea, que se inyecta otra vez a la comunidad, que se inyecta otra vez a la naturaleza. Pero no, ese excedente se va a los bolsillos de unos cuantos, del 1%. Y eso es sistemático. Entonces, tenemos gente que tiene una capacidad como de desenvolverse, de desarrollarse, o sea, que no le da ni la vida ni para gastarse eso. Y tenemos quien vive continuamente al día en un proceso continuo de deshumanización. ¿Por qué? Porque ese trabajo lo ha ido convirtiendo en una palanca de propulsión. O sea, ni siquiera tiene que pensar. O sea, le dicen, tú muévete aquí y listo. Y con eso, ese es tu trabajo, ¿no? No le implica desenvolverse, aprender cosas nuevas, no le implica un ejercicio, ¿no? Así subjetivo de desarrollo, de crecimiento, sino que simplemente hacer como de fuerza para que una máquina trabaje. Entonces, eso va produciendo un constante proceso de embrutecimiento, de deshumanización. Entonces, hay como dos maneras de ver el capitalismo, ¿no? Desde el ojo del capitalista, que dice, mira, yo te pago, ¿no? Entonces, yo soy el del capital. O sea, yo soy quien pone aquí los insumos para que el capital funcione. Claro, lo pone, pero ¿de dónde viene eso que pone? Eso que pone lo produjo también alguien, pero ha quedado invisibilizado. Entonces volvamos a la historia. ¿De dónde es que sacó Europa los insumos para poder desarrollarse como potencia y como centro del mercado mundial? Y salió de la conquista. O sea, del haber esquilmado este continente, del haber inmolado a millones de personas en este continente, haberlos llevado, ¿no? a tantas y tantas comunidades de África como esclavos, a pueblos originarios, esclavos, y desde ahí, es decir, ni jornada laboral, vaya, ¿no? O sea, ni siquiera salario. O sea, era trabajar hasta la muerte. Y desde ahí se produjo un insumo, una acumulación, dice Marx, una acumulación originaria con la cual se potenció todo el desarrollo de Europa.
Entonces, claro, después vienen y dicen, ay, qué incivilizados que están ustedes, ¿no? Qué subdesarrollados. Como si fuese una condición, digamos, natural, ¿no? Pero es una condición histórica. O sea, hay una acumulación ahí, un trabajo impago que se llevó, un robo sistemático, si usted lo quiere decir con todas sus letras, que se hizo a un continente entero y que después se financió con eso todo un proyecto de desarrollo y nosotros quedamos siempre en el subdesarrollo, ¿no? Colonizados. Entonces, volvamos a la cuestión del método. Yo quisiera a lo mejor, y en este punto me detengo, vamos a hacer un ratito de preguntas y respuestas y después continúo, si les parece. Entonces, vamos a abrir, Bruno, si me ayudas con la gestión de la gente. Claro, en este momento tenemos sobre todo comentarios. Mira, hay una persona, por favor, si Eso, levanten vamos su a, mano. por favor, puedes encender tu micrófono ahora mismo. Sí, como no, muchas gracias. A ver, déjame también prender la cámara, ¿no? A ver, creo que en la última parte hay algo. Bueno, en primera, me gustó mucho tu exposición, eso siempre hay que decirlo, muy fresca, muy adecuada. Sin embargo, si no hubieras tocado esta parte última, se me hubiera convertido casi en esa idea del marxismo de todo el siglo XX, queriendo justificar a partir de un hecho desconocido incluso para nosotros todo el proceso de acumulación mundial. Y cuando hablamos de pensamiento crítico, lo primero que tenemos que saber nosotros es exactamente cuál es nuestra realidad, porque entonces la teoría no nos sirve de nada. El proceso que nosotros sufrimos en América fue exactamente el de la explotación colonial. Llámese el caso de nosotros con la invasión española, como también los indígenas norteamericanos, cuando incluso los ingleses y los franceses cobraban la cuota a partir de las cabelleras llevadas, porque era una forma de reducir la población indígena y de quedarse con la tierra. Pero también tenemos dos grandes ejemplos de Inglaterra y de Bélgica. Inglaterra cortándole las manos a las tejedoras hindúes para que no compitieran con las mercancías inglesas, o las gentes del rey de Bélgica en el Congo, donde le cortaban las manos y las piernas a los viejos y a los niños para que las gentes que estaban en las plantaciones de chicle o de hule no escaparan. ¿eh? Bueno, eso nos lleva a que una realidad, primero entender que la concepción marxista tiene un defecto que no habla de nosotros, porque es una explicación muy válida, perfectamente correcta de lo que es el capitalismo europeo de una época determinada, que es la revolución industrial. Creo que ahí nadie le podemos poner ningún pero no explica todo lo demás del mundo. Es más, no explica el 90% del mundo. No explica esta extracción salvaje de recursos de América, de África, este traslado de gentes de las comunidades africanas a América para trabajar, ni tampoco nos explica el porqué de nuestra miseria. Y entonces, cuando tratamos de hacer una reflexión teórica, pues lo primero que tenemos que hacer es que toda la concepción previsiana, por ejemplo, quede en el olvido porque no lo dijo Marx, ¿no? Entonces, creo que esas son cosas que tenemos que establecer. El proceso de la explicación teórica y del planteamiento crítico tiene que basarse en la realidad. Hoy estamos incluso hasta fenómenos inéditos
pongo dos de los planteamientos que yo vengo manejando. Uno, este traslado, déjenme hacer un pequeño paréntesis. Cuando yo hablo de los procesos revolucionarios, porque a lo mejor toco ahorita algo de esto, yo siempre parto de la Revolución Francesa, porque fue la primera y única que nos alejó del derecho divino y convirtió en el terreno terrestre, y ahí se inicia la modernidad. Bueno, pues en este tiempo de la modernidad, llegamos a un momento en que habíamos conquistado el concepto de ciudadanos y podíamos hacer incluso Estado. Pero hace aproximadamente 35, 40 años, sustituimos el concepto de ciudadano por el concepto de consumidor. Pero si no, no hubiera llegado el proceso neoliberal hasta nuestras entrañas. Y en los últimos 5 años... Compañero, nada más si podemos ir cerrando para que nos dé oportunidad de dar más participación. Marx no tiene explicación para el traslado de ciudadanos a consumidores, de consumidores a usuarios, que es lo que hoy está imperando en el mundo. Incluso la nueva forma de acumulación que se está dando en el mundo, la desproporción o la eliminación incluso de la burguesía como tal y la autoexplotación como nuevo fenómeno no tiene ninguna categoría. Muchas gracias y perdón por el abuso. No, le agradezco muchísimo. En realidad, bueno, yo plantearía dos cositas muy rápidamente para después dar ahora sí las participaciones. Fíjense, en la misma idea de ciudadano, o sea, ahí hay ya un montón de contenido y esto se va a entender más en la segunda parte de la exposición que voy a hacer. Porque el centro, digamos, de la diferencia entre una dialéctica y la otra, ¿no? Entre la de Hegel y la de Marx, es la idea de ser humano que está detrás de cada uno. Entonces, la idea que está detrás del ser humano en Hegel es precisamente el ciudadano, de la ciudad, ¿no? O sea, es el ser metropolitano, pero también burgués. O sea, hay que decir, en toda la filosofía del derecho de Hegel, cuando en español dicen civil, en realidad en alemán dice burgués. Entonces, cada vez que dice sociedad civil, en realidad es sociedad burguesa. O sea, siempre lo que está detrás es un ideal de burguesía. Y eso es lo que nos explica también el modo como se entiende, o sea, cuál es el hacia dónde va la sociedad moderna, a cumplir los ideales de la burguesía. Y por eso no es nada extraño que cuando en los procesos, por ejemplo, revolucionarios, que el proletario, digamos, sale de su condición de pauper, de pobre, ¿a qué aspira? A ser un burgués, ¿no? Y después se nos vuelve en contra. Ahí está todo el proceso que sufrió precisamente Brasil, ¿no? O sea, se sacó a millones de personas de la pobreza y después la gente votó a la derecha. Claro, porque ya se vio como condición de clase. Entonces, lo que hay que criticar es lo que está detrás, o sea, el ideal que está detrás y que está ahora sí como jalando o empujando todo el proceso hacia el desarrollo en un sentido. Y eso me refiero a la educación, la cultura, o sea, el sistema capitalista, por eso no se puede ver aparte. Hay que verlo en conjunción con el proyecto de la modernidad. O sea, el sistema capitalista es, digamos, su aterrizaje en lo económico, pero hay que verlo como tal en proyecto. Para entonces que nosotros distingamos el tipo de ser humano que está detrás y cómo podemos criticarlo. Ahora sí doy la palabra. Bien, adelante, Isabel. Si pudieras abrir tu micrófono. Bien, si no, pues por favor, Ana y Eduardo, si pudieran desactivar el micrófono, ya tienen ustedes Ahí está, adelante. Sí, quería hacer brevemente una pregunta y una sugerencia también.
Primero, gracias por la charla, muy buena charla, ¿no? En un momento vos dijiste que Marx dice que la esencia del ser humano es la vida en comunidad, es la comunidad. Yo creo que eso, a mi entender, me parece que eso es una construcción. Me parece que no hay esencia del ser humano. Creo que el ser humano construye sus necesidades y por sus necesidades construye y elige la forma que quiere vivir. Porque el tema de que hay una naturaleza o una forma de vida de la naturaleza está muy utilizado por los ideólogos neoliberales, ¿no? Que dicen que hemos llegado ya al fin de la historia y que el neoliberalismo, el libre mercado es la forma natural de vida del hombre, como lo explican Adam Smith y todos sus fundadores, ¿no? Entonces ellos se basan en que hay una naturaleza del ser humano para justificar su sistema. Y yo creo que no hay una naturaleza, yo creo que hay construcciones que el ser humano elige por necesidad y por conveniencia. Hay muchos que eligen vivir en el individualismo y hay otros que eligen vivir en comunidad porque creen que eso es lo mejor. O sea, que es una decisión política fundamentalmente. Quería saber tu opinión sobre eso. Y la otra es cuando se explica el tema de la ganancia, de la plusvalía, siempre se recurre al ejemplo del obrero que hace una mesa. Y que la mesa sale tanto y que le pagan tanto. Pero en realidad eso hace mucho tiempo que no es así, porque si uno trabaja, por ejemplo, en una fábrica de calzado, va a haber muchas etapas de la producción. Están los que cortan el cuero, van a estar los que hacen la inyección de la suela, van a estar los que hacen el cosido del calzado y la terminación. Entonces es mucho más difícil explicar la plusvalía así, porque en realidad cada uno, como está distribuida ahora la producción, participa un poquito en ese producto final, en esa mercancía final. Pero sí al final de todo se saca plusvalía, ¿no? Era eso, ¿no? Gracias. No, excelentes sus participaciones. Bien, con respecto a la primera, a ver si me puede un poquito volver a decir su pregunta en concreto, porque ahorita estaba yo pensando algo y se me nubló la mente, creo que de cansancio. Si pudieras primero volver a levantar tu mano, por favor. No, Bueno, ya está, ya reactivé el audio. No, excelente. era el tema de que se decía que la esencia del ser humano Ya, es ahora sí. la comunidad. Le agradezco muchísimo. Bueno, sí, hay una cita que de hecho la tengo por aquí y me gustaría ponérselas para que la veamos juntos. A ver, creo que es... Ay, ¿dónde está? No. No está aquí. Espérenme. Está en la otra. Está... Esta es. Fíjense, se las voy a poner aquí. Es un poquito larga, pero es una cita realmente hermosa y creo que nos va a ayudar también para pasar un poco a la segunda parte. Miren qué dice. Dice, esta es una cita de Marx, ¿no? Del joven Marx. Dice, por cuanto el verdadero ser comunitario es la esencia humana, los seres humanos, al poner en acción su esencia, crean, producen la comunidad humana. Supongamos que hubiéramos producido en tanto que seres humanos. Esto es importantísimo porque no siempre producimos en tanto que seres humanos. Vamos a verlo a continuación. Dice, cada uno de nosotros habría afirmado doblemente en su producción tanto al otro como a sí mismo. Dice, yo habré objetivado mi individualidad y su peculiaridad en mi producción. En tu goce o consumo de mi producto, yo habría gozado de manera inmediata, tanto en la conciencia de haber satisfecho una necesidad humana con mi trabajo,
cómo en la conciencia uno de haber objetivado la esencia humana y proporcionado así el objeto correspondiente a la necesidad de otro ser humano, de haber sido para ti el mediador entre tú y la comunidad, de haber estado por tanto en tu experiencia y tu conciencia como en un complemento de tu propia esencia y como una parte necesaria de ti mismo, es decir, de haberme confirmado tanto en tu pensamiento como en tu amor, de haber creado tu expresión vital individual en la mía propia, de haber por tanto confirmado y realizado inmediatamente en mi actividad individual mi verdadera esencia, mi esencia comunitaria. Entonces, aquí este es el joven Marx y es un Marx muy potente porque nos está conectando con lo que el ser humano no puede eludir. Y aquí voy ahora sí a responder la pregunta. Dice Dussel, todos los seres humanos tenemos un ombligo. Es un ombligo físico, es un ombligo del cual no podemos dejar de reconocer. Pero, ¿qué nos dice ese ombligo? O sea, ese ombligo nos conecta con los antepasados, nos conecta con una historia, nos conecta con una comunidad que viene detrás, que nos antecede. Claro, una comunidad que normalmente no traemos a conciencia. ¿Por qué? Porque ¿qué nos dice la modernidad? ¿Dónde está tu comunidad? Yo lo que veo son individuos, un individuo acá, otro, o sea, se queda como en la mirada de los ojos. Pero aquí de lo que se trata es de que aprendamos a mirar no solamente con los ojos, sino que aprendamos a mirar lo que está detrás como contenido. Esa es una de las cosas que aprendemos también con Hegel. Cuando dice Hegel, ¿dónde está? O sea, y siempre pongo este ejemplo porque además lo tengo muy a la mano. Yo entro en un edificio y me dicen, esto es una universidad. Y yo digo, no, ¿qué universidad? Yo no veo ni una universidad. Yo lo que veo son aulas, gente caminando, gente que dice que es profesor, alumno, piso, pizarrones, sillas, mesas, ¿no? La universidad. ¿Dónde está la universidad? Yo no veo la universidad, ¿no? O sea, yo podría decir lo mismo. ¿Qué es la universidad? La universidad es una idea, pero esa idea está realmente constituyendo el orden de todo lo que está ahí. Entonces, claro, que la universidad yo no la veo con los ojos, pero es lo que le da sentido a todo. Y es lo más real de la realidad, dice Hegel. Porque normalmente pensamos que lo real es lo que suena, ¿no? Lo que está directamente a los sentidos. Pero dice Hegel, a ver, hazme eso explícito, dime qué es eso que estás tocando. O sea, yo cuando lo empiezo a decir, tengo que decirlo como pensamiento, no lo puedo decir como sensación, tendría yo que hacer un esfuerzo como muy grande de telepatía o no sé qué para poder transmitirles en otro sentido que no sea pensamiento lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, lo que estoy conociendo. Es decir, todo lo que comunicamos, lo comunicamos automáticamente como pensamiento. Entonces hay toda una dimensión ideal, pero ideal no quiere decir que no sea real, porque la universidad es real, no es solamente una idea, es lo que le da estructura a todo, es lo que le da realidad, lo que pone todo en su lugar. Entonces, la comunidad, ¿no? De alguna manera es la esencia en el sentido de que todos venimos de esa, digamos, de esa dimensión que es real de lo humano y que nos antecede y que está ahí presente aunque no lo veamos, aunque nos veamos todos atomizados en la sociedad moderna. Hay una comunidad que está presupuesta. Y más aún, y aquí ya voy a dar como otros dos pasitos más adelante que Marx, pero en el sentido de Marx, porque se deduce también de lo que dice Marx. Y es que el ser humano solamente se puede alimentar de naturaleza. O sea, prueben comer otra cosa y les aseguro que no llegarán muy lejos. O sea, el ser humano tiene que comer naturaleza y tiene que alimentarse de la naturaleza. Y en sentido estricto, si lo vemos de modo radical, en realidad somos naturaleza también nosotros.
Claro que la modernidad nos ha enseñado a entrenar el ojo para no vernos como parte de la naturaleza y verla de enfrente de nosotros. Es el objeto por autonomacia. Pero la naturaleza, o sea, somos nosotros. Pero somos nosotros como una naturaleza autoconsciente. Entonces, hay también ahí una comunidad de vida de la que somos parte. Entonces, hay que reconstruir justamente esas relaciones para poder entender mejor también cuál es el grado de responsabilidad que tenemos. Porque cada uno de nosotros somos la vida autoconsciente y por eso la vida autorresponsable. Somos responsables por la vida. Pero claro que eso hay que crecer, ¿no? En este sentido, y hay que seguir desarrollando metodológicamente una racionalidad que nos conecte con ese nivel de realidad que sí es nuestra propia esencia. Pero claro que esa esencia no es fenómeno, por eso es esencia, ¿no? Hay que descubrirla, hay que indagar, hay que meterse ahí para ver qué somos y de dónde venimos, y entonces descubrir aquello que no aparece ante los ojos. Ay, me estoy tomando demasiado tiempo en las preguntas. A lo mejor si hacemos como puras preguntas y después me sigo con la segunda parte tratando de responderlas. A ver si ahora sí regresó Isabel Mejía. Por favor, Isabel, si pudieras intentar. Ahí está. Sí, estoy aquí. Lo que pasa que justamente cuando me tocaba parece que se me fue el internet. Bueno, yo tengo dos preguntas o dos reflexiones. La primera, yo creo que es importante. Pienso que a partir de la pandemia hubo un proceso ahí justamente de minimizar un poco más la individualidad y darle una importancia a esta comunidad. Y por lo tanto creo que el Capital de Marx como que cobró otra vez una relevancia. Esa es una reflexión que yo personalmente pienso que es importante. Y la segunda, que bueno, a mí me llama mucho, es en qué momento el capital y el patriarcado se sirven mutuamente el uno al otro precisamente para hacer este yugo del poder popular. Wow, qué pregunto, no. Acá Perdón. la apunto. Gracias. Bien, vamos con Windsor ahora. Ay. Adelante, Windsor, si puedes abrir tu micrófono, creo que te lo apagué queriéndote ayudar. Gracias, muchas gracias. Buenas noches a todos, un placer para mí estar acá y poder escuchar a todos, ¿no? Para mí me gusta mucho y me gusta mucho esta idea de que, bueno, yo nunca leí a Marx y es mi primer acercamiento así formal hacia él, y yo más soy de la reflexión más cotidiana, más de calle, más de salir, de ver la vida diaria, ¿no? Y cuando dices que por el capital no circula capital, que circula sangre, circula vida, ¿no? Eso es lo que circula porque me pongo a pensar en lo que nos absorbe, ¿no? Si bien hay un trabajador que recibe un salario de un empresario, pues en el cotidiano de nuestra calle latinoamericana, hay una señora que vende comida en la calle y vende Coca-Cola y vende refrescos, vende paquetes de galletas, y a esa persona no le pagan un salario. A esa persona la explotan y a esa persona no le pagan un seguro, ¿no? Y es esa persona la que, en vez de vender su refresco hervido, por así decirlo, de limonada, sea de durazno, cualquiera, le lavan la idea de que es mejor vender Coca-Cola, ¿no? Es mejor vender Sprite, ¿no? La propaganda. Entonces, yo creo que muchos no somos conscientes de que estamos siendo absorbidos y permanentemente en esa relación con este capital que gira y que nos hace creer que ganamos fondos permanentemente, pero la plata se va. Aquí decimos en Bolivia, la plata se va como el agua, ¿no? La plata se va como el agua y es verdad y lo sentimos así, ¿no? Porque recibes 1.000 bolivianos y pagas luz, agua, otras cositas y te va en menos de una semana, digamos. Pero es justamente creo que lo que muchas veces es el mito que aspiramos algunos, hemos aprendido a aspirar, ¿no? Porque creemos que esa es la forma de ser, de lograr progreso, creemos que la forma, y eso también nos deshumaniza, ¿no? Nos deshumaniza mucho, ¿no? Cuando tú ves aquí en Bolivia y otras partes también, no solamente Bolivia, hermanas aymaras que están
pensando en solamente meterse al contrabando, al tráfico de drogas, al tráfico de órganos, ¿no? Al robo, todo, ¿no? Y por solamente tener o recoger autos chutos, ¿no? Por solamente tener ingresos más rápidos, inmediatos, ¿no? Y eso también explicaría por qué la corrupción en todo el mundo, no solamente en Bolivia, ¿no? Pero ves a otros que están peleando. Me quedo con esas preguntas que muchos no somos conscientes de eso y cómo ahí la escuela, ¿no? También es parte de esa, es cómplice, por así decirlo, ¿no? De esa forma de deshumanizar, ¿no? Donde yo pierdo mi identidad. Cuando decías una palabra de ciudadano, acá en Bolivia no éramos ciudadanos, incluso muchos somos ciudadanos de tercera, ¿no? Hasta el 52, cuando se la famosa revolución en Bolivia, había una ciudadanía condicionada. Vas a ser ciudadano a medida que dejes de ser indio. Entonces pierdes el apellido, dejas de hablar tu idioma y bueno, blanqueate, ¿no? Hoy vimos las consecuencias. En 2019 es una consecuencia de ese blanqueamiento de subjetividad, ¿no? Entonces, somos un Estado que ha tenido las mejores condiciones en estos últimos tiempos, ¿no? Materiales, pero lo que tú dices es súper, lo mismo que Brasil nos ha pasado a nosotros, ¿no? Una clase morena que ha ocupado espacios, ¿no? Pero se ha vaciado de su misma esencia y ha olvidado cuál es el proyecto. Pero también, ahí también está la fuerza que esa misma clase popular campesina igual recupera y apuesta por un proyecto. Solamente eso más que una pregunta de reflexión, pero gracias por la entrada con la cual hoy nos compartes, ¿no? Esta mirada distinta a la que yo había escuchado antes, ¿no? No, excelente tu reflexión, Windsor. Yo, o sea, de ahí, de lo que tú has dicho, me voy a agarrar yo para seguir. Así que ahorita abordamos. Pinoye. Hola, ¿ahí me escucho? Sí, Hola, hola. Bueno, hola compañeros. Nada más dos cosas rapidísimas. ¿Por qué Marx repetía varias veces que no era marxista? Esa una. Y me gustaría especular, ya que conoces mucho sobre Marx. ¿Tú qué crees que pensaría Marx de nuestros tiempos hasta ahora? ¿Qué crees que pensaría Marx del mundo como está ahora después de lo que él predijo, ¿no? Solo eso. wow. Bien. Muy bien. Marco Aurelio. Hola, sí, voy a ver Ay, se si activo escucha. mi cámara. Vamos a. Uy, muchísimas gracias, ¿verdad? Por esta cita académica, esta cita intelectual para conversar un poco sobre uno de los intelectuales más influyentes de la historia. Yo confieso que, bueno, yo crecí en un ambiente lleno, bueno, con un librero de muchos libros de Marx, pero debo confesar que a mí me ha pasado lo contrario, además de ser, perdón, no lo contrario, algo distinto, algo muy particular, que en la medida en que he ido creciendo y he ido leyendo, me he vuelto crítico tanto con el sistema como con Marx, ¿verdad? Y yo quisiera añadir una reflexión también para que sea y para que sirva de insumo a esta exposición magistral, y es el hecho de que lo que yo he observado es que a veces cuando se quiere criticar al sistema actual, ¿verdad? A través del capital, se nos olvida un poco que el capital ya es un libro de hace 150 años y la economía, como toda ciencia, va evolucionando y va añadiendo nuevos conceptos, nuevos enfoques. Marx utiliza magistralmente toda la terminología política, perdón, toda la terminología de la economía política del siglo XIX. Los conceptos mencionados, valor de uso, valor de cambio, inclusive el valor trabajo, el valor visto como tiempo y como vida, retoma de Smith y Ricardo. Y lo desarrolla magistralmente al punto de hablar de trabajo abstracto, trabajo concreto, trabajo vivo, trabajo muerto y muchas cosas que ya sabemos. Probablemente es el pensador más brillante viendo las cosas o el funcionamiento de la modernidad desde los valores, ¿no? El valor,
el intercambio de valores. Pero bueno, hay debates que por acá son muy, quizás salen de la exposición y motivarían otros encuentros, que es también hacer una yuxtaposición de enfoques. Por ejemplo, una de mis críticas es que Marx no le da cabida en ningún momento al papel innovador y al papel de la ganancia vista hoy desde la psicología como una teoría de la motivación, como cuando hay una carrera de atletismo y alguien se ve obligado a mejorar para ganar la competencia. Desde la teoría de la motivación y la ganancia explica también la innovación y el hecho de que en el proceso de producción, el empresario como uno de los actores en el proceso de producción le va a añadir valor y tecnología al producto. Ahí entran en juego hoy un montón de cosas desde el punto de vista financiero y contable y económico. En ese momento lo que está de moda es que en la medida de las cosas es el tiempo. Eso él lo dice en trabajo, precio, en salario, precio y ganancia, también él lo ratifica cuando él dice que la unidad de medida del azúcar o el dispositivo de medida es la balanza. De la misma manera, para el trabajo visto como mercancía es el tiempo. Pero eso es algo muy del siglo XIX. Entonces, aquí aporto a mi reflexión y me disculpan que sea muy difuso, pero todos estos temas son apasionantes. ¿De qué manera hoy en día se puede actualizar o en esa línea crítica del desenvolvimiento del sistema para unos capitalistas, para otros sistema de libre emprendimiento o sistema de libertad individual, etcétera? Yo aspiro a un sistema de humano, ¿verdad? ¿De qué manera se sigue una línea brillante también de análisis de economía? Porque hoy pienso que a la luz de las disciplinas sociológicas o de otras disciplinas, pero no tanto económicas, se pretende criticar el sistema económico global y eso para mí es como tratar de explicar el universo prescindiendo propiamente de la física y utilizando más que todo otras disciplinas. Quizás porque la economía ya o no se ve tan intelectual o no sé qué es lo que ha pasado ahí desde el campo de las humanidades. Y también ver cómo podemos enfocar hoy a Marx, con esto voy terminando, a la luz de los experimentos vistos en el siglo XX, ¿verdad? Porque, y ahí es donde yo me vuelvo crítico del crítico, porque si bien el capital chorrea sangre, si el dinero nació manchado de lodo y el capital chorrea sangre, es también cierto que el siglo XX demostró con experiencias colectivistas, tanto por la parte del nazismo como por la parte de los comunismos ensayados, que el político también demuestra que puede chorrear sangre y mucha, ¿verdad? También en cantidades industriales. Y que si no es el capitalista, es que el que explota, también el espíritu de explotación puede migrar y de repente quien te está explotando es el miembro de un politburó o el miembro de un comité central que decide o que piensa por los demás, que decide por los demás y que le dice a todos los demás que lo que deben pensar, que lo que deben vestirse, que lo que deben comer. Y bueno, todo eso ya lo sabemos. Entonces, hoy a la luz de todo eso también, ver cómo seguimos siendo críticos, pero sin obviar esa parte, ¿no? Esa parte derivado de una descendencia que reivindicó a Marx y que también es ahí donde uno puede filosofar hasta donde Marx y hasta donde esta gente ya interpretó de otra manera a Marx, ¿verdad? Además de otros conceptos un poquito difusos como la dictadura del proletariado versus lo que hoy seguimos hablando de pesos y contrapesos en una democracia. No me quiero extender más, solamente agradecer el espacio y gracias por esta brillante exposición sobre los métodos y la lógica en Hegel y Marx. Muy amable. Muchas gracias, muy interesante tus comentarios, Marco. Sí, bueno, ahorita a ver si me da tiempo de todo, pero está buenísimo todo lo que dicen. Luis.
Luis Gómez. Hola, Adelante. ¿cómo están? Buenas noches para todas y todos. Bueno, sí, inicialmente agradecer la oportunidad y el espacio que es tan necesario para estos tiempos que claramente son muy acordes para poner en práctica todo lo que aún no conocemos, pero que, por ejemplo, su merced, que sí conoce allá, pues ya la historia y ha leído de manera crítica todos estos pensamientos del hombre, sí sabe que son muy necesarios y que están muy dados para la época, porque la forma de la esclavitud no ha cambiado, ha evolucionado, se ha modernizado, ha tenido la capacidad de mutar tanto que se hace prácticamente imperceptible, y antes uno la agradece porque cree que tener el privilegio de ser explotado es algo bueno. Y ese es uno de los grandes errores de nosotros como seres humanos, que andamos como en una burbuja creyendo todo lo que nos ha demostrado, pues, o lo que nos ha vendido el sistema capitalista, ¿no? Yo voy a tomarme como el atrevimiento quizás de intentar comentar algo de lo que los compañeros anteriormente habían preguntado, de por qué Marx no se declaraba él mismo marxista, y creo que de esa forma también respondería un poco como el planteamiento del compañero que intervino anteriormente, y es que pues Marx no cometió el error de declararse el mismo marxista, porque él explica, creo yo, su merced me evaluará, que eso hubiese sido una forma de fetichización, ¿no? Como él lo explica en alguna de sus, como el maestro Duce lo explica en alguna de sus conferencias. Él dice que lo hecho del hombre con sus manos, pues volverlo un dios es fetichizarlo. Entonces él mismo no se iba a fetichizar, y por lo tanto nosotros tampoco debemos caer en el error de fetichizar a Marx, porque Marx, al igual que todos nosotros, gozaba de la condición de ser humano y por lo tanto no era infalible en sus planteamientos, aunque son muy impresionantes para la época. Sí hay que ponerles el sospechómetro, como bien lo dice el maestro Dussel, y analizarlos para entender que lo que ha mutado es la forma de esclavización, pero que seguimos siendo esclavos del capital, que nosotros somos el motorcito de la maquinaria que mueve el capital. O sea, prácticamente ya no tenemos vida porque la vida está entregada al capital. Cuando nosotros creemos que estamos descansando, estamos haciendo lo que ponemos a hacer al celular. Lo estamos recargando para que al otro día le sirvamos al capital. Lo otro que decía el compañero, que cómo se hace para cuantificar el ejemplo de la mesa en una empresa. Pues ahí se puede saber, se puede mirar qué cantidad de ejemplo de zapatos o de medias se hace al día dentro de las 8 horas laborales. ¿Cuántas personas había? Y ahí se sabe el producido, se divide y se sabría cuánto le toca a cada persona, y ahí se sabría la ganancia y sabríamos detalladamente cuánto nos están robando. Porque nos roban la vida y nos roban el dinero, porque cuando nosotros creemos que el dinero es nuestro, circula. Voy. Hola. Yo, una incidencia ahí, pido como una pausa, y es que yo no acostumbro a dar como la cara en estos espacios virtuales, y muchísimo menos en la calle, porque yo soy uno de los miembros de lo que aquí se conoce en Colombia como los jóvenes de las primeras líneas. Nosotros fuimos los que estuvimos en las calles defendiendo al pueblo de la brutalidad policial, que es una de las herramientas de todo este aparato de muerte neoliberal capitalista que nos tiene
en una situación de miseria a nivel global. Entonces, por esa situación era que no tenía la cámara encendida, pero pues siento que este es un espacio de confianza, entonces por eso encendí la cámara. Esta es mi carita de indio, que no niego y de la cual me siento orgulloso y por la cual me interesan tanto estos espacios, porque hay una necesidad, hay un grito entero de la humanidad que la misma humanidad no quiere escuchar, y es que nos debemos unir en contra de esos pocos que nos desangran, como lo decía ahorita un compañero. Si no nos unimos, nos hundimos. Entonces, yo en uno de los primeros mensajes creo que me dejé llevar por la emoción y le comentaba a los amigos que están más cerca, que está aquí en Colombia, como que si conversábamos y para generar una charla ya aquí más interna, porque pues las cosas que pasan acá en este momento, en un entorno en una atmósfera de aparente cambio, nosotros debemos estar en la capacidad de entenderla y de unificarnos para defenderla. Ya creo que me gustaría decir muchísimas cosas, pero no es el momento. Entonces agradezco demasiado el espacio y ojalá hayan más. Buenas noches. Olivia, adelante, Olivia. Ahí estás. No, ya lo volviste a pagar. Otra vez, otra vez. A ver, ¿sí? Ahí estás, sí. Sí. Buenas noches, Katia. Oh, Unas preguntitas así muy rápido. Siempre me ha parecido que tus exposiciones son muy claras, entonces voy a ser muy puntual. Al principio mencionabas que la esencia del ser humano es algo comunitario. Ya le contestaste en parte a un compañero que hizo esta pregunta, pero aparte de este escrito que leíste, ¿hay algún otro así más puntual donde tú hayas encontrado esta idea en la obra de Marx? ok. Esa sería una. Y la otra es así como una cosa muy técnica. Bueno, yo analizo la obra también del maestro Dussel y aquí en esta parte, por ejemplo, los libros que él tiene de la producción teórica de Marx, un comentario a los Grundrisse, él cita propiamente las obras de Marx Engels, que es lo que conocemos como el Mega, pero yo no entiendo, o sea, cuando él cita todos estos 430,23, 372, 23, 24, es que yo quiero ver los escritos, pues no sé si haya traducción al español o todo está en alemán. Esa es como mi otra duda, ¿no? O sea, cómo para irme a la fuente, ¿no? A la fuente misma de los escritos. Esas serían mis dos preguntas. Gracias. Súper. Bien, pues esa, digamos, puntualmente de los textos, hay algunos que sí tienen traducción, pero la mayor parte todavía no, ¿eh? Por eso están también citados en alemán. Sí, pero bueno, seguimos. Ana. Sí, dos cositas porque ya otras lo hicieron otros compañeros y quiero dar el espacio a los que faltan. Yo no quiero hacer anticomunismo porque en realidad a mí me ha servido mucho la militancia en el Partido Comunista. Que haya estado equivocado en algunas cosas no me hizo ni resentida ni nada, sino de poder rever determinadas cosas que lo da Katia y que lo da Grofo y que lo da Karina Ochoa. Hay un grupo, veo, de una generación que se dedican, por suerte, a hacer política y militancia para que nosotros podamos avanzar y no digamos todo fue al divino botón, ¿no? Pero en el tema de lo que decía un compañero, creo que, bueno, el que habló antes de Marcos, en esta época, para poder trasladar a Marx, nosotros que ya estamos acostumbrados después de la pandemia al celular, al individualismo, bueno, muchos putean contra el tema del Zoom, pero a mí gracias al Zoom conozco a Filosofía de la Liberación, así que es relativo todo esto,
¿no? Pero volver al tema comunitario, en mi país, que es la Argentina, en la capital, donde es individualista el mango, pues es muy difícil hacer, no una comunidad, salir a hacer una acá en la esquina porque hay falta de luz y han cortado la luz, hay gente que hace un mes que no tiene luz y por lo tanto no tiene agua. O sea, el individualismo ha aprendido bastante. Entonces, esa es una de las cuestiones, cómo trasladar a la época actual si vamos a tener oportunidad, no hoy, no hace falta que lo contestes hoy. Y la otra es lo que decía el compañero anterior, que es necesario unirse, nosotros decimos unirse ¿para qué? Porque si es la unidad por la unidad sola tampoco sirve, es la unidad con política, porque a mí la unidad con un tipo que es de la derecha a mí no me sirve. Eso, nada más. Gracias, Katia. Gracias, Ana. Fidel. Vámonos rapidito. Yo creo que ya cerramos ahí en Jorge, porque si no, ya no nos va a dar tiempo. Sí, es un placer poder participar. Yo crecí en México, fui a la UNAM, Economía, soy trabajador, sí, de la construcción en Estados Unidos. Y entonces hay dos cosas importantes para mí. Uno, si pudieras poner en contexto en todo este tema, el caso de Bolívar Echeverría. Yo tomé clases con él también y admiro a Dussel, ¿verdad? En toda esta exposición. Y la otra me parece muy puntual y muy interesante lo que dijo algún de los compañeros que están participando en torno que pareciera ser que ya no funciona, ¿verdad? Que todo ha cambiado. Yo trabajo en la construcción y precisamente uno de mis trabajos soy electricista. Yo he trabajado en lo que se llama Amazon, en lugares de automatización, robótica, conectando líneas. Entonces, eso de que ahora es bien distinto, que ya nada es igual, que ya nada funciona, si no se hace el análisis crítico, ¿verdad? Porque a mí me toca ver una explotación brutal con los empleados de Amazon, que están contra el reloj y son unas máquinas, son una adición al proceso. Entonces, ¿qué ha cambiado? No ha cambiado nada. Y voy a una planta donde producen, se llama Arizona o Arrowhead, y es igual. La gente está en una intensidad de explotación tan tremenda y sin siquiera tener los beneficios, porque una gran cantidad, y se vuelve a repetir, somos o son indocumentados, ¿verdad? Ningún derecho, ninguna posibilidad, ningún beneficio. Entonces, la explotación, la sangre, no ha cambiado, ¿sí? Y alguien que dice que ha cambiado, o sea, estoy aquí en uno de los lugares del primer mundo con una explotación feroz. En el caso de la costura, si te pagan por hora, es porque no haces más del mínimo. Y cuando lo puedes hacer, entonces te pagan por pieza y nunca vas a ganar más, ¿sí? Entonces, sigue el proceso. A mí me es súper interesante este planteamiento, esta clase en la que tengo el honor de participar, porque me ha obligado a regresar, ¿verdad? A leer, aunque no sea en alemán, aunque no sea en alemán, el sistema, y me ha permitido. Yo soy fundador de Morena, soy militante de Morena, lo digo con orgullo, y qué lugar tan difícil para hacer comunidad como es acá en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, aquí si no conoces a nadie, donde yo vivo, el vecino de enfrente no te saluda, decimos no hay comunidad. Pero ¿sabes qué? Que nosotros nos dimos a la tarea, en este caso específico, de ir a ciertas regiones, a ciertos lugares. Yo soy fundador de un comité que está en la Placita Olvera y estuvimos contactando a la gente, invitando a la gente. ¿Y sabes qué? Hicimos comunidad, ¿eh? En un lugar que pudiera parecer imposible. Pero todo es de acuerdo a una necesidad. Si no existe la necesidad y si no existe una conciencia, en mi caso, de amor al país, no funciona. Es todo. Qué maravilla, qué hermosa participación, Fidel. Muchas gracias. Está Rocío, madre mía, siguen apareciendo
personas. ¿Rocío apareció o ya estaba? No sé. Me aparece aquí Rocío. Rocío. Ahí se puede escuchar. ¿Se Sí. escucha? Sí. Bueno, perdón la pregunta que voy a hacer, que quizás ya se entendió, pero bueno, me quedé como pensando un montón. Yo quería preguntar sobre el excedente. Si ese excedente, el que vos mencionaste, es lo que hace a la esencia de la persona, y si eso es a lo que hace a la transformación de la vida, ¿no? No sé si es medio rebuscada, pero bueno, quería saber eso. No, es una pregunta importante, bien importante. Muchas gracias. Jorge, nos vamos a quedar aquí hasta las 12 de la noche, si aguantan ahora. Adelante, Jorge Enrique. Ay, no, otra vez. Le apagué, creo. Reactivar audio, dice aquí. Ya. ¿No se oye bien? Sí. Muy bien, muchas gracias. Felicidades por este curso, esta clase. Pero yo me estaba preguntando si en realidad es un curso sobre el primer tomo del Capital, porque ha habido muchas cosas alrededor de, pues, de algunas ideas marxistas y no marxistas, y creo que no ha habido un centro en el primer tomo. Y esto lo digo porque es importante hablar del método en el primer tomo, por un lado, y porque para poder ver actualmente al mundo, para poder analizarlo, interpretarlo, el análisis del Capital es invaluable. Necesitamos, por ejemplo, bueno, el Capital de hecho es para que lo lean y lo estudien los obreros avanzados, los que somos obreros avanzados. Yo soy de Zapopan, Jalisco, México. Y en la década del 70 leíamos el Capital o leíamos superficialmente. Éramos más bien partidarios de la revolución inmediata y mucha gente se descorazonó, se desilusionó. Y entonces, hoy que empieza ya la proletarización realmente más grande en el mundo, hoy el Capital está siendo de mucho interés en todo el mundo. La lectura del Capital es su estudio. Yo quisiera decir que es muy importante hacer el estudio de lo que es la plusvalía relativa y la plusvalía absoluta y la plusvalía relativa, que es muy importante eso porque de la comprensión de estos conceptos y de las 3 leyes generales del capital dado en el capítulo 23 del primer tomo, se puede comprender que efectivamente el capitalismo, sobre todo el capital financiero actualmente se basa sobre todo en la extracción de plusvalía relativa, de acortar, que quiere decir acortar el tiempo de trabajo necesario para la manutención del obrero para producir su salario y extender el tiempo de trabajo en que la plusvalía relativa rinde al capitalista como ganancia, como plusvalía, pues. Esto es muy importante meterse a estudiar en el capital, incluso la diferenciación que se va haciendo o el estudio que se va haciendo acerca de la composición orgánica del capital en la manufactura, en la gran industria maquinizada, y hoy voy a agregar que en la gran industria computarizada, que es la que tenemos hace 60 años, bueno, en el mercado está hace 40 años, 30 años, que es la que ha venido a revolucionar todo lo que es la explotación de la fuerza de trabajo en el mundo. Ahora sí, el mundo está unido completamente. La revolución va a venir ya no simplemente por el ferrocarril o los transportes o las vías aéreas. Va a venir por el Internet, que es lo más moderno que tenemos en la comunicación. Entonces yo quisiera preguntar eso, si vamos a poder, va a ser un curso o es un curso alrededor del primer tomo,
si se puede ir al segundo, mejor todavía, al segundo tomo, al tercer tomo, aunque nos llevemos tiempo, y hasta el cuarto tomo que se acerca de la historia de la historia crítica de la plusvalía. Entonces, esa es mi pregunta. Muchas gracias. Y qué Y bueno. bueno, para contestarle muy rapidito, este es Sí. el primer curso que hacemos y es del primer tomo. Perfecto. Y después vamos a continuar con el segundo tomo y el tercer tomo, ¿eh? Muy bien, estaremos aquí. Bien. Ay, Juan y Marcela, no los quiero dejar sin hablar. Vamos pues, rapidito. Ay, otra vez. No estamos escuchando. Ahí está. Hola. Hola, ¿cómo andan? Bueno, primero agradecer este espacio, me parece que es súper importante para esa transformación de las conciencias que tanto necesitamos para construir otro tipo de sociedad y hacernos revolucionarios, ¿no? El cambio me parece que, o sea, que plantea Marx es fundamental, y el cambio del Estado, la transformación del Estado a un Estado socialista, es lo que tiene que ser para poder combatir a este capital y a estos explotadores de la vida. Me parece que bueno, es sumamente interesante también esas transformaciones que se hablaron, ¿no? Del salario y también de la propiedad privada, porque la propiedad privada, o sea, no estoy en contra de que el trabajador tenga derecho, ¿no? Y de hecho tiene que ser así, poder comprarse lo que quiera con su fuerza de trabajo. Pero de las propiedades privadas, esas que venden países y tierras enteras para explotarlas y sacar todos los recursos naturales, bueno, eso el Estado tiene que ponerse firme ahí y poner políticas de Estado en la cual regule esa propiedad privada. Me parece que es sumamente importante también discutir ese tema. Y bueno, nada, o sea, te agradezco por tus intervenciones, por lo de los compañeros, los que luchan y los que están acá. Bueno, un saludo grande de la Argentina y bueno, nada, como argentino orgulloso por Enrique, que se tuvo que ir exiliado, acá en un momento muy complicado en nuestro país, en donde la liberación y esa lucha por una patria socialista estaba a flor de piel, y bueno, y estos capitalistas, por intermedio de la fuerza del Estado, persiguieron a esas juventudes que querían cambiar un mundo, y esperemos que esa fuerza y esa energía vuelva a reflotar para poder tener un mundo socialista. Un saludo y muy buenas noches para todos. Muchas gracias. Gracias, Juan. Marcela. Ahí sí me escucho. Hola, buenas noches. Solo quería señalar muy cortito que estoy súper emocionada de estar acá presente estudiando a Marx con otros luchadores sociales de nuestra Villa Yala. Bueno, un saludo fraterno y revolucionario desde el supuesto oasis neoliberal que es Chile. Muchas gracias. Por estar todos acá. No se imaginan la emoción y la fuerza que nos dan de seguir adelante digamos, viviendo en este modelo, ¿no? Y que somos supuestamente un ejemplo para nuestra América, y la verdad es que vivir acá es también muy complicado, como seguramente en sus países. Sin embargo, acá el neoliberalismo solo nos falta que nos venda el oxígeno, como lo dijo el profe Grossfeld. Solo nos falta que nos venda el oxígeno. Así que eso, un abrazo fraterno y revolucionario para todos y todas. Muchas gracias, Marcela. Pues sí, yo también estoy muy emocionada, pues, de que hayamos logrado hacer este curso y que nos vayamos conociendo, ¿no? En toda América Latina creo que somos un montón que estamos soñando y trabajando en nuestros espacios para construir otra realidad,
para superar también este modelo y este proyecto civilizatorio que no da perspectivas de poder continuar, de dar respuesta realmente a las necesidades que tenemos. Y bueno, muy brevemente me voy a referir a las participaciones, pero ya quisiera yo como ir avanzando un poquito, nada más como cerrar el tema, o sea, porque esto del tema del método nos daría para dar un curso entero. Y bueno, cuando gusten organizamos alguno. Pero hay algunas cosas que yo quiero que se asienten, ¿no? Y que son como la médula, y por ahí también había una participación en el chat de un compañero que recordaba precisamente el trabajo que hizo Juan José Bautista sobre este tema del método de Marx. Porque, bueno, él fue digamos, un discípulo de Enrique Dussel por mucho tiempo, muchos años. Trabajó pues junto a él y participando de manera muy activa en los seminarios y en el trabajo que hizo el doctor Dussel. Y bueno, se nos fue antes de tiempo, pero dejó mucho trabajo. De hecho, si quieren, está también su canal de YouTube, Juan José Bautista Segales, y pueden ahí pues ver sus charlas, ¿no? De manera directa, que es siempre como muy rico conocer sus reflexiones al respecto, porque además, digamos, él era un filósofo andino, boliviano, aymara, y muy comprometido con su raíz de pueblo originario. Entonces, la lectura que él desarrolló de Marx y que de la cual nosotros nos nutrimos mucho, nos abrevamos mucho de ahí y de alguna manera queremos continuar en ese sentido su trabajo, él decía que uno de las cuestiones como más radicales de Marx fue haber planteado otra idea de ser humano. O sea, toda la dialéctica de Hegel está pensada desde la sociedad moderna y desde la subjetividad moderna, desde el individuo, desde el burgués. Hacia allá conduce, digamos, toda su reflexión, toda su filosofía del derecho, y eso lo vemos muy claro, sobre todo en esos textos que son como más concretos. Cuando vemos los textos, digamos, abstractos de la lógica, pues ahí no se nota. Todo parece como el ser puro, el yo puro. O sea, son como conceptos así muy racionales y muy abstractos, pero en la medida que les va agregando contenido, se va viendo a dónde conducen, ¿no? Entonces, pues tiene ahí toda una justificación de la colonización, del capitalismo, de la pobreza. Y yo no sé, él quizá, digamos, describiendo todo ese proceso, lo hacía con escándalo, ¿no? No podemos ver su cara cuando estaba escribiendo eso, pero él lo dice, o sea, no lo esconde tampoco, ¿no? Pero tampoco lo critica. O sea, él más bien muestra todas esas contradicciones contenidas en este proyecto civilizatorio. Y bueno, lo interesante es que Marx, cuando empieza el Capital, él empieza, digamos, desde este tejido que hemos ido describiendo aquí de manera muy breve, desde la mercancía, pero siempre haciendo una referencia a la vida, ¿no? A la vida humana y a la vida de la naturaleza, porque también eso lo dice constantemente, es algo muy presente. Él dice, todo valor se produce en la conjunción del ser humano y la naturaleza. O sea, el ser humano es como el padre y la naturaleza es como la madre, ¿no? Y ambos están presentes siempre en toda esta producción del valor. Entonces, eso, que es una referencia muy explícita que hace Marx, Juan José Bautista la lleva como a pensarlo desde los pueblos originarios, porque también ahí hay como una presencia muy clara de esta idea de la Pachamama, que no es un objeto, la naturaleza no es objeto en ningún pueblo originario del mundo, es siempre madre, ¿no? Tierra madre. Y desde ahí, de alguna manera, como es tierra madre, automáticamente todos, como hijos de la misma madre, pues reconstruimos una relación comunitaria de manera automática, porque si todos somos hijos de la misma madre, ¿qué somos entre nosotros? Hermanos. O sea, eso es, y de ahí pues viene toda una comprensión de la política y en fin, o sea, de ahí podríamos continuarnos a pensar otros temas. Pero esto lo estoy diciendo porque
cuando empieza el Capital de Marx, y precisamente en ese capítulo que vamos a ver en el curso, pusimos un video de Juan José Bautista que se llama El fetichismo de la mercancía, no se lo pierdan. Es un video que él grabó, no lo pudimos grabar en vivo porque él ya no está, pero que grabó con la Escuela de Cuadros de Venezuela. Es un video bien valioso y por eso se los hemos puesto en este curso. Y bueno, el tema aquí es que Marx, cuando comienza esta reflexión en el primer capítulo, él dice, imaginemos una sociedad, ¿no? O sea, imaginemos una sociedad de seres humanos libres, ¿no? O sea, de hombres libres. Y bueno, él lo dice hombres, ese es también el término de la época que hay que actualizar. Yo estoy completamente de acuerdo con varios de los comentarios que se han hecho aquí de que tenemos que continuar, o sea, no es que vamos a agarrar así como con pinzas de no contaminar a Marx y de seguirlo pensando como lo pensó todo en el siglo XIX. Yo creo que hay que actualizarlo, es nuestro deber también de hacer una lectura de Marx aterrizada al siglo XXI, pensarlo además desde nuestros propios problemas, que son distintos también de Marx. En algún sentido, en otros seguimos también arrastrando mismos problemas, pero cuando dice Marx eso, imaginemos, nos está planteando otro tipo de punto de partida. Y es un punto de partida muy distinto que el de Hegel. Porque Hegel pensó todo desde esta sociedad moderna pujante, ¿no? O sea, prometedora, capaz de cumplir los sueños de la humanidad, y Marx no. Marx dice, eso es una imaginación, o sea, sigue siendo una imaginación, y lo que tenemos es esto, lo que tenemos es la explotación. Entonces, pero imaginemos cómo se produciría. El poder imaginar también es algo que podemos hacer porque de alguna manera nos damos cuenta de lo que está mal. Dice Franz Hinckelhammer, que es otro marxista que yo les recomiendo muchísimo, que busquen sus libros, que busquen sus textos y sus videos, sobre todo sus textos. Es más bueno, creo que él en texto. Pero tiene unos textos realmente súper poderosos de Marx. Y él dice que hay como un grito, o sea, el ser humano en estado de explotación está en un grito, o sea, hay un sufrimiento que aparece y que ese grito, ¿qué nos dice? Ese grito nos dice que hay una realidad que no está bien, y si no está bien, si nos damos cuenta que no está bien, si hay alguien que grita, es porque en el fondo sabe que esa no es una condición natural. Que esa no es una condición que nosotros debamos aceptar. Si hay un grito es porque hay una queja y porque quiero salir de ahí. Entonces, eso nos habla, digamos, en negativo de una realidad que nosotros presuponemos que debiera ser en sentido positivo. Entonces, el esclavo es esclavo y es negado en su humanidad, pero el que lo esclaviza sabe que es humano. Y por eso le pone un grillete. O sea, de alguna manera, la humanidad del negado está ahí, aunque esté negada, está ahí como en un grito. Y yo siempre me acuerdo de a lo mejor me van a decir que ya estoy yéndome por otras ramas teológicas, ¿no? Pero siempre me acuerdo yo de este pasaje que hay en la Biblia cuando Moisés responde, porque hay un grito justamente, o sea, hay un egipcio que está maltratando a un hebreo y que lo está esclavizando, le está pegando, y Moisés se mete y termina matando al egipcio, ¿no? O sea, él responde al grito, él responde al sufrimiento, y pasado eso hay otra, digamos, otra imagen, que es cuando él está en medio del desierto y sube la montaña y ve una zarza ardiente que está hablando, ¿no? Y que le dice, bueno, que es, digamos, la revelación de Dios, ¿no? Pero lo que vemos en una y otra imagen es una contradicción. ¿Por qué es una contradicción? El esclavo que grita es una humanidad que está ahí intocada, que está diciendo, esto no debe ser, ¿no? Por eso grito. Y la zarza ardiente es también una contradicción.
es justamente una zarza que debiera estar quemándose, ¿no? Que debiera estar siendo negada, totalmente negada, pero que no puede ser quemada. Es un milagro también. O sea, un ser humano esclavo que grita es un milagro, porque es una humanidad que no se ha dejado avasallar y que por eso grita y quiere salir de esa condición. Una zarza ardiente es también una contradicción. Entonces, ambas imágenes, ¿no? O sea, nos hacen ver que dentro de la vida, aunque esté de manera explotada, aunque esté de manera negada, tenemos una idea de lo que debe ser. O sea, el ser humano sabe que necesita reproducir la vida en comunidad, en justicia, en dignidad. O sea, eso lo tenemos signado en la carne. Lo sabemos. Ahora, ¿cómo lo vamos a llevar a cabo? ¿Cómo lo vamos a realizar? Ese es todo el camino. Pero sabemos, mientras estamos en el estado de explotación, que eso no debe ser. Entonces, Marx desde ahí piensa, ¿no? O sea, imaginemos. Y de alguna manera nos plantea otro tipo de escenario de ser humano, de vida, de posibilidades de vida. En vez Hegel, ¿no? Es partir de la sociedad moderna, de una guerra de todos contra todos, de un individualismo absoluto, y desde ahí, pues lo que es, o sea, es la sociedad que tenemos. ¿Cuál es la trampa hoy? La trampa hoy es que estamos en un mundo que nos ha dicho que lo que es la sociedad moderna y que no hay otra cosa. O sea, lo que se quiere apagar es el milagro, lo que se quiere apagar es el grito. O sea, lo que se quiere apagar es que la gente deje de protestar y deje de luchar por otro mundo, por otra construcción de vida. Y si logran eso, lo logran todo. Ahora, ¿cómo lo están logrando? Y aquí vuelvo y a lo mejor respondo algunas de las preguntas que se hicieron. Cuando se nos vende un modo de vida, que es el modo de vida moderno y burgués, en donde cada uno busca su propio interés y cada uno está así codeándose con los demás para poder ser, ¿no? El gran vencedor y lograr el trabajo, ¿no? Y estar en competencia con los otros trabajadores, porque además hay que decir, hoy ser trabajador es un privilegio, y eso en la época de Marx no era privilegio, o sea, era el peor escalafón. Ahora ni trabajo hay, pues, ¿no? O sea, ahora tenemos el trabajo informal y todas estas contradicciones que también ha señalado el compañero boliviano Wilson, ¿no? Entonces, lo que tenemos ahora es un modelo de vida que nos tiene con grilletes, pero diciéndonos que eso es lo que hay. Y que eso es a lo que tenemos que aspirar, que eso es lo peor de todo, eso es la corrupción total, que nos dice que no hay comunidad, que nos dice que eso es, digamos, hay una disculpa, que eso es algo, digamos, que no existe en este mundo, que no debemos ni siquiera que buscarlo. Entonces estamos todos corriendo en la lógica del capital, ¿no? Explotándonos a nosotros mismos para poder tener un poco más de insumos, pero ¿de qué insumos? ¿No? De mercancías. ¿Las mercancías cuáles? Las que nos dice el capital que debemos de consumir. Entonces me mato trabajando para tener el iPhone último que se acaba de salir, ¿no? Porque es todo un ideal de vida el que se me vende, es todo un ideal de ser humano. Y todos vamos corriendo hacia allá. Y lo peor, nuestra juventud va corriendo hacia allá. Nuestros niños van corriendo hacia allá. ¿Y qué hay del otro lado? Hay un cuento que a mí me gusta mucho, se los cuento muy rápido porque es muy lindo, pero muy, o sea, lo representa así de manera figurada, ¿no? Dice, hay un hombre que de pronto está en su pueblo y empieza a correr, ¿no? Y entonces alguien lo ve y dice, híjole, ¿por qué corre, no? Entonces corre detrás también, ¿no? Se echa a correr atrás. Ya 2 personas corriendo, no, pues, y el tercero los mira y se echa a correr sin preguntar. O sea, ya cuando van 5 corriendo, o sea, el pueblo entero se echa a correr detrás de los primeros, ¿no? Entonces está todo el pueblo corriendo y entonces el tipo del primero que va se da cuenta y voltea y dice, ¿por qué corren, no?
Dice, no, bueno, pues no sé, te vi correr y pues yo corrí, pues no sé, pensé que algo pasaba, ¿no? Y entonces ve, o sea, que de todo el pueblo está atrás de él y dice, pero ¿a dónde, o sea, ¿a dónde corre? Y el primero dice, yo corro al baño. O sea, me agarró una emergencia y voy al baño. O sea, nadie sabe para qué corre. Entonces, cuidado que la modernidad nos lleve al baño, ¿no? Pero estamos todos en preguntar hacia dónde vamos con este modo de vida moderno, de consumo, de que quiero tener mejor trabajo, mejor esto, mejor lo otro. Y es el vivir mejor, que no es el vivir bien, ¿no? Es el vivir mejor, que es insaciable. Es insaciable porque siempre te puedes llenar de una mercancía más, siempre. Y el lujo es al infinito. O sea, siempre le puedes adicionar, es el cuantitativo, es el infinito cuantitativo que nunca se sacia. Y hacia allá va la modernidad. ¿Y hacia dónde va? Al baño, porque va hacia la destrucción de toda la vida de la humanidad. Si vamos en ese nivel de consumo, vamos hacia allá, hacia la destrucción. Entonces tenemos que preguntarnos hacia dónde vamos, o sea, cuál es el ideal que está queriendo alcanzar esta modernidad, este proyecto civilizatorio. Entonces lo que tenemos que cuestionar es eso, o sea, es como el modelo y desde ahí empezar a reconstruir como todos los conceptos y decir a dónde me conduce. ¿A dónde me conduce este conocimiento que estoy produciendo? ¿A dónde me conduce este tipo de educación que estoy produciendo? ¿A dónde me conduce esta economía que estoy produciendo, esta sociedad? O sea, ahí ya podemos empezar a cuestionarlo todo, pero lo primero que tenemos que cuestionarlo es el ideal, ¿hacia dónde? Y por eso, digamos, el método es tan importante, porque en Hegel el ideal, ¿no? Es el Dios protestante, luterano, autorreflexivo, es el yo, el burgués hecho Dios. Y eso es lo que estamos queriendo alcanzar en la modernidad. Entonces tenemos que cuestionar y decir, bueno, pongamos otro modelo ideal al final. Pongamos un modelo ideal en donde efectivamente la vida sea posible y quizá no tengo miles de millones de mercancías, pero voy a poder vivir de manera digna. Entonces quizá haya que poner conceptos cualitativos, ¿no? Y no cuantitativos. No de vivir mejor, sino de vivir bien. Y entonces, quizá todo esto que le hemos dicho, el desarrollo del siglo XX, la tecnología, la ciencia, bueno, sí, pero ¿para qué? ¿Para ir al baño? O sea, para ir a la destrucción de la humanidad, rápido, aceleradamente, podemos correr hacia allá. La cosa es, ¿para qué queremos toda esa tecnología? Si estamos yendo hacia allá. O sea, primero veamos, preguntarnos las mediaciones, qué pasitos estamos dando y hacia dónde. Quizá no tengamos que tener una vida tan tecnológica, pero podamos asegurar que la vida sea perpetua, que sea sostenible en la tierra. Ese es como el ideal a lo mejor que tendríamos que tener, ¿no? O sea, imaginemos un mundo de la vida perpetua. ¿Cómo tendríamos que vivir el hoy? Tendríamos que bajarle a nuestro consumo. Tendríamos que bajarle a un montón de cosas y quién sabe si estamos dispuestos. ¿Quién sabe si estemos dispuestos? ¿Por qué? Porque estamos en el acelere completo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que déjenme revisar rápidamente lo de las preguntas que quedaron pendientes, si hay alguna más que pueda abarcarse. Yo creo que sobre el patriarcado del sistema capitalista tendríamos que hacer un curso. Eso sería súper importante. ¿Por qué? Porque este proyecto civilizatorio del cual el capitalismo es una expresión en la economía, viene de una cosmovisión de cristiandad. Entonces, claro que el patriarcado está aquí, claro, por supuesto. Y bueno, que la pandemia nos hizo valorar la comunidad y claro, pues estamos aquí tratando de encontrarnos y de humanizar estos espacios y yo creo que se vale. O sea, eso se trata como darle vuelta a estos insumos modernos y que a partir de ellos sí podamos generar efectivamente lazos verdaderos, ¿no? Humanos. Y creo que eso significa darle la vuelta, darle otro contenido, ¿no?
Ya no es como para mi propio goce, sino también para el servicio. Estos son espacios de servicio, son espacios de encuentro verdadero, imaginemos un encuentro humano, ¿no? Sobre vendedores ambulantes, esto que decía el compañero Wilson, sí, efectivamente ese es un tema que por supuesto que no estaba presente en Marx, y hay muchos otros temas, ¿no? Como decía yo, el ser trabajador ahora es ser privilegiado. Marx lo pensaba, ¿no? Como el estar en la fiesta del capital, ¿no? O sea, el trabajador, el que ya había salido porque estaba desempleado después de la fiesta del capital, o sea, ni siquiera puede gozar. Ahora más bien estamos como los que se sirven en la mesa, ¿no? Como el sacrificio perfecto. Y bueno, pues sí, hay que actualizar. Después, que si Marx no era marxista, por supuesto que no podía ser marxista. Y yo creo que ningún pensador verdadero puede casarse con sí mismo. O sea, tiene que casarse con su realidad. Y por eso es algo muy bonito, como lo dice Dussel. Bueno, no sé si muy bonito, pero a mí me gusta. Y él dice, bueno, los pensadores de verdad piensan su propio tiempo, se comprometen con los problemas de su propio tiempo. Los sucursaleros, ¿no? Fundan sucursales, ¿no? Entonces dicen, no, yo soy kantiano, no soy yo más marxista, yo soy hegeliano, yo soy esto, yo soy lo, o sea, ponen sucursales de autores, pero aquí lo que se trata no es pensar un autor, incluso Marx, el día de hoy lo tenemos aquí, pero Marx es para nosotros no más que un pretexto, o sea, un pretexto porque él puso un gran ejemplo de cómo pensar la realidad críticamente, pero nosotros tenemos que seguir avanzando. O sea, tenemos que seguir produciendo pensamiento y hacerle las preguntas a Marx a ver si tiene algo que decir. Y en donde no tenga algo que decir o donde se haya quedado demasiado en el siglo XIX, pues habrá que seguir caminando nuevos pasos, ¿no? Entonces, bueno, aquí creo que contesto algunas de Marco, ¿no? Con esto. Y bueno, él hablaba del sistema de la libertad individual. Me pareció como bien curiosa esa manera de nombrarla, ¿no? Y es que, ¿sabes? Dentro de las teorías que sostienen el sistema, se buscan estos eufemismos. O sea, ¿cómo se puede dar una libertad individual a costa de todos los demás? O sea, si solamente hay algunos que son libres, pues en realidad no hay ninguna libertad, ¿no? O sea, es una manera bastante engañosa de nombrar las cosas. Pero bueno, esto es también lo que nos ayuda Marx. O sea, Marx como que lo que hace es que agarra los conceptos y ¡pum! O sea, los hace explotar, porque dice, a ver, el salario, ¿qué tiene adentro este concepto de salario? Bueno, en realidad tiene un montón de explotación que no dice que esté encubierta y se llama robo, ¿no? O sea, eso es el salario, es un robo a mano armada, pero se lo llama de esa manera y aparece muy, muy propio, y entonces el trabajador incluso se puede embolsillar el salario y se queda tranquilo porque le han pagado. Pero lo que está ahí en realidad es la explotación. Entonces hay que hacer ver eso, o sea, hay que agarrar esos conceptos y hacerlos volar y mostrar lo que hay dentro. Entonces hay teorías que son de dominación, que sirven para encubrir los fenómenos, ¿no? Ahí están las teorías del libre mercado. Y hay otras teorías que sirven para mostrar, ¿no? Este encubrimiento, y en eso es en lo que tenemos que enfocarnos, en seguir produciendo ese tipo de teorías para poder contribuir a que la gente tenga mayores insumos de lucha. Y bueno, claro que los políticos también chorrean sangre. Por eso, cuando hablamos del sistema de producción capitalista, tenemos que hablar siempre también del proyecto civilizatorio de la modernidad. Si solamente nos quedamos hablando de lo económico, no entendemos por qué en lo político se dan también los fenómenos que hay. O sea, si el sistema de producción capitalista es un sistema de dominación y de explotación, también la política es un sistema de dominación. O sea, y por eso el que manda, manda mandando. Contra lo que dicen los zapatistas, ¿no? Que el que manda tiene que mandar obedeciendo. Esa sería una inversión. Entonces, hay en el sistema capitalista un modo de explotación y de dominación en la vida, ¿no? O sea, en la reproducción de la vida. Y en la política moderna hay lo mismo. Por eso nos hablan de individuos, de contratos, de lucha de todos contra todos, ¿no?
O sea, hay también una política que apoya este sistema. Y bueno, esto de la esencia comunitaria, ese es un tema, un temón que habría que pues seguir profundizando. Creo que sí, hay bastantes materiales en Marx, y yo digo, y aunque no los hubiera, creo que hay que seguir por ahí. O sea, lo que necesitamos es seguir reconstruyendo el tejido, reconstruyéndonos, que el otro no me sea ajeno, que lo que pasa en Turquía no me sea ajeno, que yo me sienta tocado en todo, hasta en mi sensibilidad más directa. Pero como estamos ahorita viviendo, es en una insensibilidad total. Entonces, creo que lo crítico hoy es volver a la comunidad, es reconstruirlo, o sea, reconstruirlo de un modo consciente y reconstruirlo también de un modo sintiente, ¿no? Y eso también es educación, podemos trabajarlo con nuestros hijos también. Y ahí creo que los pueblos originarios tienen mucho, mucho, mucho que aportar, porque incluso lo que nosotros llamamos objetos, nos dicen los pueblos originarios, perdón, pero esos no son objetos, porque tienen historia, ¿no? Porque alguien lo hizo, porque también hay Pachamama ahí, ¿no? Entonces, si yo empiezo a reconstruir todo ese contenido que está ahí, en eso que me aparece como objeto, lo empiezo a ver con más cariño, lo empiezo a ver con más cuidado, lo empiezo a ver como con todo su valor, ¿no? Con todo el peso histórico, o sea, no solamente que alguien trabajó, sudó, ¿no? Que hay sangre ahí chorreando, acumulada, coagulada, como diría Marx, sino que también hay Pachamama, y también a la Pachamama le costó muchos miles de años producir. Y entonces, si empezamos a tomar conciencia de eso, pues me resulta más difícil agarrar y tirar las cosas. Entonces, eso también es reconstruir comunidad. No solamente una comunidad humana, dice Juan José Bautista, sino una comunidad de vida. Y ahí está la Pachamama también. Pero bueno, estos son temas, ven, que ya vamos más allá de Marx, pero es necesario que así sea. Pero bueno, este tipo de cursos nos ayudan, nos invitan a que podamos pues seguir trabajando. Y el excedente, el excedente es un tema que a mí me da mucho que pensar. Creo que ahí hay mucho que trabajar. Justamente hay una cita que yo pongo en todos lados, y a lo mejor quien ya me ha escuchado va a decir, otra vez va a leer la cita. Pero sí, otra vez la voy a leer porque hay gente que no la ha escuchado y yo quiero que la escuche. Es una cita de Dussel y está muy preciosa. Se los voy a leer. Dice así. Es una cita, en realidad no es una cita, es un curso que dio Dussel de manera oral, ¿no? Y yo lo caché y lo apunté. O sea, no está escrito en ningún lado, pero es de Dussel. Y dice así: no se lucha para reformar la sociedad política y para tener un sistema económico más justo, para poder tener medios para que la gente coma, tenga educación y se desarrolle. ¿Pero para qué todo eso? Al fin, para estar juntos y para vivir la felicidad de estar juntos, bien comidos, bien desarrollados, felices. El estar juntos es el bien supremo de todo lo que se está buscando. ¿Y cómo se llama eso? La fiesta. La fiesta es el fin de la historia, pero la fiesta de la alegría en la justicia, como el pleno cumplimiento de todas las necesidades humanas. Todas. Y termina la cita. Está increíble, ¿no? Pero bueno, ¿con qué se hace la fiesta? La fiesta se hace con el excedente. La fiesta es la condición de posibilidad de que la comunidad se reúna. El excedente es fundamental, porque si yo tengo algo que ofrecer al otro, puedo detener mi prisa cotidiana, puedo sentarme y mirar al otro y poder tener un encuentro humano. Entonces el excedente sí que es condición de posibilidad. Y si no tenemos un mínimo de excedente, estamos en un franco proceso y continuo de deshumanización. Y eso es lo que ha pasado, porque el capital no nos deja tiempo.
no nos deje excedente. Siempre estamos gastando más de lo que tenemos y de lo que podemos. Y entonces cada vez tenemos menos encuentros y cada vez tenemos menos tiempo y cada vez tenemos menos fiesta. Y la fiesta que tenemos no es en la justicia y en la dignidad, es en la cosificación del otro. Y esa no es la fiesta que conocen nuestros pueblos, y nuestros pueblos en América Latina saben festejar. Y yo creo que si en algo nuestros pueblos en América Latina están pudiendo aportar al mundo otros horizontes, otras reflexiones, otras visiones, otro futuro, es porque todavía tenemos esas condiciones de comunidad, de solidaridad que nos permiten soñar con un mundo posible. Pues aquí me quedo, queridos. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, doctora Katia, por la interesante posición que acaba de mostrar acerca de una lectura de esta obra tan importante, de este pensador tan fundamental para comprender, pues como él mismo decía, la totalidad del sistema a partir del cual se reproduce la vida, ¿no? Entonces, en esa medida, quisiera combinarlas a todas, a todos, a que el lunes, todas las preguntas que no se hayan quedado completamente satisfechas, completamente resueltas, puedan tratarse, puedan hablarse en la sesión que tenemos destinada a las preguntas y respuestas, donde daremos un breve excurso, una breve presentación en general de los temas fundamentales de los que ha tratado hasta ahora la exposición del Capital, en la que nosotros estamos participando, que es hasta el capítulo 5 del primer volumen del Capital, del primer tomo del primer volumen del Capital. Entonces, bien, si ustedes gustan, a las 6 de la tarde en la Ciudad de México, van a poder ver en el propio curso el link donde ustedes van a poder ingresar a la reunión. Y bueno, por otro lado, pues también queremos invitarlos a que formen parte, a que amplíen esta gama de conocimientos que ofrece el Instituto Nacional de Formación Política a través del programa de formación virtual, en el link que ahora mismo les estamos pasando en el chat de esta misma sala de Zoom, para que puedan registrarse a los niveles de una escuela que nosotros tenemos, donde estamos tocando prácticamente todos los temas nacionales e internacionales, de coyuntura y de análisis también del capital, ya llevado a nuestra América Latina, para que ustedes puedan una vez más desarrollar y profundizar estos contenidos, estos conocimientos que nosotros estamos proporcionando. Y bueno, les agradecemos una vez más su asistencia y agradecemos una vez más a la doctora Katia Colmenares por la presentación tan interesante. Y bien, les ofrecemos también gracias a todos ustedes por haberse quedado. Quizás nos pasamos un poquito el tiempo, pero les agradecemos mucho, y quienes gusten, una vez más, están invitados, están conminados este lunes a las 6 de la tarde, horario de la Ciudad de México, a que se unan a esta sesión de preguntas y respuestas. Bueno, pues por el momento creo que hasta aquí dejamos la reunión y les agradecemos muchísimo. Hasta luego, que les vaya muy bien.